closer, I'll see you buried in it. Welcome. Welcome to my cabinet of curiosities. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto de nuevo reunirnos, estar aquí. Como ven, bueno, pues este legendario equipo de Cinecropsias pues está reunidísimo otra vez, pese a todas las circunstancias, ¿no? Y bueno, pues qué mejor que esta oportunidad que tenemos este año después de estar tan anunciado, bueno, pues, tan solicitado por varias partes, tan convocado, que fue esta antología que en estos momentos, bueno, pues ya está de lleno, recopilando muchos éxitos del Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Y bueno, pues está Jorge Grajales, está José Luis Ortega, ¿no? Está Mauricio Matamoros, está Sergio Santiago. Y bueno, pues qué gozosa reunión celebrando esto, digo, pues recordando, tomando en cuenta todo el gran trayecto, la gran trayectoria que ha tenido Guillermo del Toro. Pues lo primero que debemos de decir, me parece, pues es celebrarlo, ¿no? Porque bueno, pues lo recordamos de tiempos de la hora marcada. Y pues esto ha sido un auténtico, pues el estrellato absolutamente. ¿No es así, Mauricio? Sí, sí, la verdad es que yo creo que los cuatro que estamos aquí frente a la cámara, cada uno frente a la cámara de su computadora, coincidiremos, me atrevo a decir, en que de alguna manera sentimos la presencia de Guillermo del Toro como un hermano mayor, ¿no? Yo siempre me he sentido muy cercano de él porque efectivamente no estoy comparando las capacidades de Guillermo del Toro, o no estoy comparando mis capacidades a las de él, porque las de él son como una fuerza de la naturaleza, ¿no? Pero yo siempre he sentido muy cercana mi pasión por el cine, la historieta, la literatura, los monstruos, a la de él, ¿no? Y pues como sabemos, pues la pasión de Del Toro ha conquistado idiomas, fronteras, espacios temporales, todo, ¿no? Sin duda, aquí sí me atrevo a decir que es un orgullo ser mexicano por Guillermo del Toro, ¿no? Porque es un tipo que realmente ha logrado transmitir esa pasión muy peculiar que tiene. Y repito, como encontramos muchos vasos comunicantes con los intereses de Del Toro, pues siempre he sentido que es como una especie de hermanote, ¿no? De todos los que nos consideramos Monsters Kids en México, ¿no? Y de esa manera, ver que hace esta antología, pues es prácticamente como ver hecho realidad un proyecto personal, ¿no? Eh, ver la suntuosidad de la producción de esta serie es fascinante, ¿no? Es emocionante, es motivante, ¿no? Ver el nivel de producción en las direcciones, en las actuaciones de esta serie, a mí me ha resultado, pues sí, muy, muy, muy motivante, a pesar de que ya iremos desglosando nuestros comentarios, ¿no? Pero en términos generales, es realmente emocionante ver esto, ver concretado esto, ¿no? Porque como sabemos, como ya bien lo dijiste, pues Guillermo del Toro, pues la primera vez que escuchamos de él fue en Hora Marcada, ¿no? Una serie que ya tiene más de 30 años, que de hecho volverá en una nueva encarnación que esperemos sea, pues, que esté al nivel de la pasión de aquella primera temporada, de aquella primera encarnación, porque fueron varias temporadas. Pero bueno, es muy excitante estar viendo esto, ¿no? Eh, Como sabemos, si ven atrás, aunque se parece a mi casa, esta no es mi casa, el fondo es la imagen que tengo de fondo, es una de las casas de Guillermo del Toro, la que se conoce como Bleak House, esta casa que ha convertido en un museo viviente del Toro, y pues de ahí es de donde surge prácticamente todo este interés reciente por los gabinetes de curiosidades, ¿no? Que son cosas que tienen, bueno, es un terminajo que es acuñado desde hace siglos y que tiene que ver con colecciones muy, muy serias, muy profusas, muy importantes de diversos coleccionistas, ¿no? Guillermo del Toro, como sabemos, es uno de los coleccionistas más importantes y más salvajes y avesados de la actualidad.
Y pues a partir de todo el interés que ha surgido por su colección, es que se ha ido sabiendo mucho sobre su colección, sobre los gabinetes de curiosidades, y es precisamente que así surge esta colección de relatos, ¿no? Pero bueno, quisiera saber sus comentarios introductorios de José Luis y de Jorge, por favor. Bueno, pues, gracias. Primero que nada, como siempre, esta invitación con ustedes es maravillosa verlos, platicar de algo que nos fascina, que tanto nos gusta, el género, hablar de Guillermo del Toro, reunirme, aunque sea a la distancia, con Jorge, contigo, con Sergio, pues es fabuloso. Eh, Coincido mucho en lo que dices, creo que se ha convertido un poquito en lugar común, ¿no? Pero afortunadamente es de esos lugares comunes que son totalmente ciertos, decir que Guillermo del Toro sí nos ha servido de una inspiración a la gente que estamos un poquito abajo de él en cuanto a generación. Él es un poco mayor que nosotros y por supuesto que muchas otras generaciones detrás de nosotros, sobre todo por la manera en que ha sido congruente con todo su fascinación y su amor al cine de terror, a la fantasía en general, y ver que ha triunfado haciendo lo que le gusta, eso siempre es extraordinario. Ujú. Toda su filmografía es congruente, por supuesto, algunas películas, algo de su obra, obviamente es mejor que otra, pero en general es una obra coherente, bastante cohesiva, bastante interesante, digna de admiración no solamente para nosotros como público fandom del género fantástico, sino que Guillermo del Toro se ha abierto camino y se ha posicionado como un autor absoluto, y gente que no está o no ha estado vinculada al género de terror ha descubierto su obra y la ha valorado por lo que es, ¿no? Y eso es motivo de orgullo. Eh, Decir que nos sentimos orgullosos de él ya es un lugar común. Conozco mucha gente que evidentemente lo dice solamente por palomear la frase. Creo que nosotros cuatro conocemos un montón de villamelones del tema, no me dejarán mentir, pero sin lugar a dudas sí ver cómo su obra poco a poco se ha ido colocando en un escalón y luego brincar otro escalón y luego brincar otro escalón y luego verse coronada. A nosotros quizás no nos importa mucho, pero a nivel de industria, a Ajá. nivel de negocio, que finalmente el cine es negocio, ver cómo su trabajo es recompensado por los premios Oscar, cómo él en su persona, en su oficio como director, ha sido coronado con el premio Oscar, pero también con el León de Oro en Venecia, por ejemplo, para la gente que le gusta más el cine de arte, esta esfera de cine de autor. Ver que en ambas facetas Guillermo del Toro es perfectamente bien valorado y recompensado, sí que es motivo de orgullo, ¿no? Y lo es a partir del género que le gusta. Y eso me parece que es increíble. Citabas Mauricio Hora Marcada. Yo creo que ahorita este gabinete que ya platicaremos más a fondo es justamente esta vuelta en 360 y volver a ese origen, ¿no? Yo creo que esto para nosotros que conocemos Hora Marcada, el público mexicano, los fans que conocemos Hora Marcada, la mayoría en grabaciones piratas, porque los episodios buenos no se editaron jamás, ¿no? Lo que está editado en DVD por Televisa son otros episodios de Hora Marcada que no son los de Del Toro, que no son los de Cuarón, que no son los de Lubeski, etcétera, lo que ya sabemos. Eh, Regresar a esta forma de fantástico en capsulitas, en píldoras de una hora, pues me parece que es muy congruente con el trabajo de Guillermo del Toro, ¿no? Creo que sí estamos hablando de un trabajo, de una obra completamente coherente y exitosa, que es lo importante. Bueno, pues yo rápidamente, pues les agradezco la invitación para estar nuevamente con el público de Cinecropsios para hablar acerca de este nuevo proyecto de Guillermo del Toro. Y ya para no ser tan reiterativo, simplemente dar mi opinión acerca de Guillermo del Toro. Es para mí esta figura que ha logrado hacer que el cine fantástico tenga esta validación
ante el gran público, ¿no? El haberse ya llevado premios cinematográficos importantes, como los que ya han mencionado, hace que el cine fantástico sea pues ya valorado por un apasionado de este género y que es lo que lo ha llevado hacia donde está, a tal grado que pues, Guillermo del Toro, por lo menos para mí, es ya prácticamente una marca. Ahora este programa que vamos a discutir de Guillermo del Toro presenta, pues lo ha llevado hacia esas lides, aunque también desde, obviamente, mi perspectiva, a veces su pues obra, ya sea tanto literaria como productor o como director y guionista, pues no esté tan a la altura de lo que quisiera. Pues, ¿no? A mí, la verdad, no me termina de convencer. Hay como dos lados de este Guillermo del Toro, que ya estaremos ahí hablando, pero lo que sí es que ha validado ante el público mexicano e internacional, pues este cine fantástico que siempre ha sido visto con mucho desdén. Y entonces llega la figura de Guillermo del Toro pues, a ponerle un pedestal que de otra manera pues no tendría. Y pues nada más para ahondar en lo de la hora marcada, recordar que ya está toda la hora marcada, son como 70 y tantos capítulos en la plataforma de ViX Plus. Parece esto comercial, de vayan a ViX Plus y regístrense. Pues el chiste es que ahí están pues ya todos prácticamente los capítulos de la hora marcada y al estar viendo unos, híjole, lo que hace la nostalgia, la verdad, porque a ver uno, dices, caramba, era lo que había en Sí, aquellas claro. épocas y que sin duda alguna es lo mismo que le va a suceder a este gabinete de curiosidades en el futuro, decir, bueno, pues caray, era lo que había en el 2022. Claro. Ay, no, pues. Se hizo lo que se pudo. Con lo que se tuvo. Con lo que se tuvo. Sí, pues es que era una época loquísima, o sea, digo, no sé, seguramente es también el caso de ustedes. Pues era un desvelo obligatorio, ¿no? Porque para uno a esa edad o en esa época, pues dormirse a las 10:30 era un esfuerzo tremendo, ¿no? Pues, y luego desvelarse para ver esas barbaridades llenas de sangre, pues peor tantito, o sea, la familia siempre se preocupaba, ¿no? Entonces, bueno, en fin, o sea, estas obsesiones por estas imágenes perturbadoras y grotescas. Y yo creo que todos tenemos algún episodio que recordamos con muchísimo cariño, ¿no? En mi caso, pues siempre tuve esa marca, esa impronta de este capítulo llamado Úrsula, ¿no? Tan inspirado en Edgar Allan Poe, ¿no? Sobre creo que era Enrique Rocha, ¿no? Un personaje interpretado por Enrique Rocha, obsesionadísimo con su esposa muerta a tal grado que la desentierra. Y pues él la ve hermosa y pues, la chica tose tantito, que no recuerdo quién es, creo que era Alma Delfina, o sea, era una de estas actrices, pues lo menos peor de Televisa, ¿no? De la Bueno, época. de la época, sí, muy linda. Estuvo todo Televisa, estuvo todo Televisa en hora marcada. Se acabaron los actores. Y pues la ve tosiendo tantito, y pues es hermosísima, y está acostado con ella. Y va llegando la chacha, y la chacha los encuentra, y pues es un tremendo cadáver ahí pudriéndose, y pues, llenándose ahí de todas las, de toda la putrefacción, así llenándose la boca y demás. O sea, imagínense la impresión de ver una escena pura, total y auténtica de necrofilia, el impacto que causó en esa época. Y yo creo que todos tenemos tal vez un momento, un capítulo memorable de eso, ¿no? Sí. Nada más no los vuelvan a ver porque se les va a ir el recuerdo memorable de hay algunos que están por ahí grabados en beta o algo así que aparecieron sí, efectivamente, pues están hechos con 3 pesitos. Ese que creo que sí hizo Guillermo del Toro, creo que es de las hamburguesas famosísimo, ¿no? Que eran de carne, que si no recuerdo mal eran de carne humana, ¿no? Uh-huh. Sí, está hecho. Andan en ViX. Creo que estuve buscando el nombre del capítulo y la verdad, chutarse 70 capítulos para encontrarlo. Sí. Pues está un poco rudo. Es el nombre de la hamburguesería. Por ahí, no sé si por lo que recuerdo de ver toda la lista de episodios con sus nombres, pues ese me parece que
que no anda por ahí, a riesgo de que a lo mejor ya quienes nos está viendo ya se los chutaron todos y nos están diciendo, no están tontos, ese sí está, y ese no está, en fin, ¿no? Pero lo que sí es que son, pues, muy de la época y algo que no se estilaba hacer aquí en México, ¿no? También, pues, con toda esta tradición de ese tipo de programas de sobrenaturales, de misterio, de horror, en forma de antología, pues, que presentaba desde Rod Serling, Alfred Hitchcock, y varios más que llegaron aquí a México. Yo recuerdo uno que se llamaba Misterio en su casa, programa inglés que pasaba en el Canal 13, y en fin, ¿no? Y es recoger ese formato, hacerlo en México, y de ahí, bueno, pues despega varios de los cineastas aclamados hoy día Exactamente. mexicanos, y pues regresa Guillermo del Toro a este formato en el 2022 y pues Sí. es a lo que le vamos a entrar. Pues fíjate que es un buen dato porque yo no sigo VIX, obviamente, no tengo ni la menor intención de suscribirme ni nada por el estilo, pero pues es un buen dato saberlo porque igual lo que dice Sergio es interesante. La mayoría, nosotros, incluyendo creo que tú, Jorge, pues los episodios de Hora Marcada los vimos piratísimas, güey, ¿no? No había de otra, no había de No, otra yo sí como los vi en la verlos, ¿no? tele. Sí, Bueno, En sí, su momento claro, ya pues, o no sea, los sí, volví pues, a o sea, sí, revisitar. pero me refiero que ya hacia los últimos años, claro, los vimos en su momento, igual ahí estábamos escondidas viendo la tele, ¿no? Porque sí, ya era de noche, ya era de terror, y los papás ahí como que no estaban tan conformes, lo que sea. Pero ya después sí, yo sí revisé muchos y fue en videocassettes de la peor calidad, no había de otras, ¿no? Hasta que será hace como, ¿qué te gusta? 15 años más o menos que Unos Televisa DVDs. sacó el DVD doble, Ajá. Alter Video, ¿no? Bajo el sello de Alter Video, me parece. Algo así se llamaba, no me acuerdo la compañía, y sacaron, eran 2 DVDs, y si mal no recuerdo, son como 20 capítulos, Sí, no son muchos. no son Y no muchos, son y muy, son muy los de Juan Mora, sobresalientes. son Ajá. los que dirigió Juan Mora Cartlet. La mayoría, como el 80% de los episodios, son los que dirigió Juan Mora, y por ahí metieron uno o dos que dirigió Gurrola, pero, y son los que se editaron, y bueno, eso sí ya se podían ver pues, en calidad de DVD. Que la calidad de DVD mexicano tampoco garantizaba nada, ¿no? La verdad. Sí. Pero bueno, digamos que era calidad de televisión, pues. Yo acá en su momento sí grabamos. No creo que hayamos grabado todos los capítulos, pero sí recuerdo que grabé el de las hamburguesas, creo que no, pero sí grabé dos donde participó en los efectos especiales y en la actuación Guillermo del Toro, que son de hecho los que más recuerdo. Uno de ellos me acuerdo que se llama, creo que Una historia de ogros, y que es de hecho una historia que tiene que ver mucho con las intenciones, con las preocupaciones de Del Toro, ¿no? De una niña que desarrolla una amistad con un ogro que vive en una alcantarilla. Y el ogro es Guillermo del Toro. Sí, un clásico. Sí, y el otro que también se me quedó muy grabado, no lo voy a spoilerear, pero les diré que un personaje que interpreta a Chachita es quemado y la Chachita quemada es Guillermo del Toro, ¿no? Exacto. Esa secuencia de Chachita quemándose pues es uno de los momentos gráficos creo que más esplendorosos de la hora marcada y pues es totalmente obra de Guillermo del Toro, ¿no? Entonces pues bueno, ahorita rememorando, pues entendemos que realmente Guillermo del Toro desde que empezó a trabajar, pues nos marcó, ¿no? Nos marcó, bueno, al menos en mi caso nos marcó fuertemente porque sí son imágenes que recuerdo de aquella hora marcada, ¿no? Entonces es bien interesante ver que como efectivamente aquí lo que ya se ha mencionado, es una especie de círculo, o si no es una especie de círculo, pues no deja sus inquietudes, sus intereses del Toro, ¿no? Y pues ver esta antología es bien interesante, sobre todo porque, pues como sabemos, la antología es un recurso muy ocupado por el cine fantástico, ¿no? Por el género fantástico, ¿no? De antologías en televisión y cinematográficas, pues podemos aventar para arriba, ¿no? Desde algunas que ya comentó Jorge, y clásicas como La Dimensión Desconocida o Outer Limits, hasta cosas un tanto más recientes y más o menos de la época de Hora Marcada, ¿no? Como Tales from the Dark Side, El Caminante, Sí. y esta serie que de hecho no sé si ustedes la vieron en su momento,
como ya he comentado en repetidas ocasiones, acá nunca tuvimos televisión por cable, entonces hubo muchas cosas que no vi en cable, obviamente, hasta después que se publicaron. Y en esa época de la hora marcada, los mismos productores de Tales from the Dark Side hicieron una serie que se llamó Monsters. No sé si la llegaron a ver. Es así, Y ¿no? donde el detalle puntual radicaba en la presencia de un monstruo, ¿no? Y la mayoría, bueno, no precisamente los efectos especiales, no estaban hechos por él, pero sí estaban, digamos que el jefe de los artistas de maquillaje era Dick Smith, así que había un interés profundo por los monstruos, ¿no? En esta serie. Y hace unos meses me la encontré, está completa en YouTube, por si gustan buscarla, ¿no? Entonces es una cosa también de añoranza total, porque verla, pues le encontramos ya muchos errores, no errores, pero muchas carencias de producción, ¿no? Son producciones muy pequeñas, pero que en algunos casos pues lograban contar algunas cosas interesantes, ¿no? Algo que por supuesto no le hace falta al Gabinete de Curiosidades, que creo que uno de sus grandes valores son los valores de de producción, producción. ¿no? Sí. Y bueno, a mí me parece importante puntualizar también esa famosísima foto de la reunión donde surgió Master of Horrors, ¿no? Uh -huh. Que, digo, pues todo el mundo sabe que existe, sea verdad o no, yo pienso que sí, pues era idea de Guillermo del Toro, ¿no? Yo pienso que sí, porque pues venía de la hora marcada, justamente, ¿no? Entonces, bueno, pues como sea, hay una foto famosísima donde está la reunión y por supuesto que él está ahí, ¿no? Y esta, ya para empezar a entrar ya en el tema, pues este gabinete de curiosidades, constantemente, sobre todo para, si tiene uno ya más de 5 años de fan, de entusiasta del cine de horror, ya eres veterano, ¿no? En esta época. Entonces, para los adictos más veteranos de este tipo de cine, todo el tiempo están mencionando el Master of Horrors, o sea, dicen, sí, la serie, pero Master of Horrors hacía esto, pero Master of Horrors hacía aquello. Sí, o sea, se ha vuelto un referente de alguna forma, ¿no? Para los aficionados. Pero lo que podemos ver aquí, bueno, sobre todo es esta esplendente producción, esta producción fastuosa, que parece que derrochó millones y millones de dólares, todo luce producidísimo, ¿no? Y el entusiasmo, ¿no? O sea, donde quiera que uno encuentre entrevistas, donde quiera que uno encuentra lo que sea en medios audiovisuales, todo el tiempo, tanto Guillermo del Toro como la gente que trabajó en esto, los directores, actores y demás, pues se ven pues, realizados totalmente, o sea, si algo sabemos o si algo es legendario es este entusiasmo que tiene Guillermo del Toro para su trabajo, pese a que aquí en este caso pues es más un productor, ¿no? Pues sigue siendo palpable, latente, evidente, tiene toda la energía del mundo, tiene toda la capacidad y ganas de hacer las cosas posibles. Sabemos, porque digo, hace un par de años cuando estábamos en plena pandemia hicimos este recordatorio de este repaso de Master of Horrors. Sabemos lo difícil que es generar una antología, porque bueno, pues los directores tienen sus propias agendas, tienen sus propios proyectos, tienen una serie de cosas que hacer. Y sabemos siempre que este tipo, sobre todo este tipo de antologías que intenta juntar una serie de directores conocidos, directores y directoras en este caso, sabemos que muchas veces no es la idea inicial la que termina, ¿no? La que concluye, ¿no? Sí. Y esto es más que evidente en la serie, ¿no? Porque esto se revirtió, esto se tradujo en que, no sé cómo decirlo de una forma, hay un poco para todos, ¿no? Es decir, hay un tipo de horror que es muy contemplativo, hay un tipo de horror que es muy visceral, hay un tipo de horror que es muy cósmico, ¿no? Hay un poquito para todos, hay muchos estilos muy, muy entremezclados, y como sucede absolutamente en todas las antologías de este tipo, bueno, pues eso se podría decir o se podría traducir a que es muy desigual, ¿no? Es decir, es muy difícil complacer a todos los espectadores, ¿no? En todo el caso.
Pero lo que sí podemos ver es que hay una especie como de modelo, sobre todo los modelos de producción de Netflix son así, son de que tiene que cumplir con ciertos requisitos. Entonces, pese a que hay una gran cantidad de directores, y los valores de producción muchas veces son repetitivos. O sea, vemos el mismo tipo de fotografía, vemos más o menos el tipo de música, vemos un tratamiento de la narrativa con encuadres muy similares, ¿no? Porque todo esto pues se asume bajo contrato. Y entonces lo que sucede es, por ejemplo, terminamos viendo a la directora de Twilight dirigiendo ni más ni menos que Sueños en la Casa de la Bruja, ¿no? O sea, una obra Lovecraftiana que además es intensísima, extremadamente perturbadora, es uno de los relatos más extremos que tiene Lovecraft, y se convierte en una especie como de cuento de hadas, ¿no? O sea, todos los elementos realmente más, más bizarros que tiene el texto se ven traducidos como en un relato muy clásico de la bruja que separa unos hermanitos, y es muy, muy curioso lo que pasa ahí, ¿no? Y bueno, pues ahorita hace rato comentábamos este tema creo que se llama Los Murmullos, ¿no? Que es este relato de Jennifer Kent. Bueno, Jennifer Kent pues ya lleva, desde Babadook lleva otra película que se llama The Nightingale, y bueno, pues es más reciente, entonces lo que sucede es que es mucho más parecido a The Nightingale. Ya se ve que tiene otras obsesiones, otros intereses, otras búsquedas, y o sea, pues sí hay un elemento sobrenatural y la producción es maravillosa y gloriosa, pero pues está alejadísimo del horror, pues, ¿no? O sea, ¿en qué momento sientes horror, no? O sea, ¿en qué momento hay una atmósfera, no? Pero fíjate que acabo de interrumpir aquí rápidamente. Yo también iba a interrumpir. A ver, adelante. No, es que nada más rápido, Jorge, nada más tiene sentido, fíjate que hace sentido cómo está realizada la obra de Catherine Hardwicke y el estilo que tiene y cómo está planteada, porque ella es la iniciadora de la saga Crepúsculo. O sea, Catherine Hardwicke es la iniciadora de la saga Crepúsculo, entonces obviamente hay un sentido también en eso, es como bien dices de Jennifer Kent, está más cercana a este corto, está más cercano a The Nightingale por lo mismo, ¿no? Son como, creo que si algo podemos ir viendo en estos comentarios que van saliendo, es que sí hay como una línea autoral, para bien o para mal, que nos gusta o no nos guste, bueno, eso ya será distinto y será en gustos, pero sí está respetando algunas líneas autorales de los directores, las directoras que están haciendo estos cortometrajes. ¿Y por qué? The Outside, que es dirigido por esta Ana Lilia Mirpur, también tiene mucho que ver con el trabajo que ella ha hecho, completamente feminista, desde A Girl Walk Alone in the Night, etcétera, etcétera, y su siguiente película. O sea, sí hay como unos universos bien interesantes entre cada uno, ¿eh? Entonces creo que sí hay una intención con esto. Y si no era la intención de Guillermo, por lo menos la intención de las y los directores es llevarlo justamente a sus propios territorios. Y el máximo ejemplo, que ya lo platicaremos, supongo, más a detalle, pues es de Viewing. O sea, Panos Cosmatos es Panos Cosmatos aquí y en las anteriores películas, ¿no? Entonces creo que aquí sí se deja ver la mano autoral, o sea, las intenciones autorales de Jennifer Kent, de Catherine Hardwicke, de Panos Cosmatos, de Ana Lilia Mirpur, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta de Guillermo Navarro, que es el único que no es, que no ha debutado profesionalmente como director de cine, director de series de televisión, de episodios para televisión, y se nota, es el primero de los episodios, ¿no? El lote 36. Se nota que no tiene una experiencia cinematográfica como realizador, ¿no? Ya sabemos que ganó el Oscar por El laberinto del fauno, La foto, etcétera, ¿no? Pero esa es otra cosa. Entonces creo que sí, aquí los directores estuvieron muy bien seleccionados para que su cuento, permítanme la expresión, su cuento, su episodio, tuviera que ver dentro de ese universo de cada uno de los directores ajeno a este gabinete. Nada más. Jorge, perdón. No, pues iba más o menos a lo mismo para hacer aquí el énfasis de que creo que se le da mucha importancia a los directores de los episodios en este formato, y esto es, según yo lo veo así, puede estar equivocado, ustedes corríjanme, pero esto viene como de justo lo que mencionaba
Sergio, de los Masters of Horror, en donde se toma este formato televisivo ya muy conocido, ya lo hemos platicado brevemente, para darle el protagonismo ahora a los directores. No, pues ahora Argent va a hacer una cosa para la tele dentro de este formato, Stuart Gordon, Joe Dante, hasta Taka Chimique, que no tiene nada que ver con horror, pero venga, todos estos, se les da ese protagonismo, más que a las propias historias, son las sensibilidades de esos cineastas, algo que no se había visto antes. Ustedes no sé si recuerdan los nombres de los directores de los episodios de Alfred Hitchcock Presenta, de Dimensión Desconocida, de Rumbo a lo Desconocido, Galería Nocturna, etcétera. Lo importante es las historias, ¿qué es lo que recordamos de todos esos episodios? Las historias, e incluso de los cuentos de donde fueron adaptados, no los directores. Hoy día, pues el propio director que se coloca como el artífice de todo esto, el propio Guillermo del Toro, que toma el protagonismo de todo. Es mi gabinete de curiosidades, son mis historias, son mis estilos. Alfred Hitchcock por lo menos no osaba tener tanto protagonismo. O sea, se sabía las tramas que a él le gustaban, que podían ser asociadas con su estilo, las presentaba. E incluso de autores renombrados, ¿no? De Robert Bloch, y uno recuerda eso, pero no recuerdas a los directores. Aquí cambió definitivamente. Y yo me enfocaría más que a los directores, en mi opinión personal, mía, muy de mí, que obviamente, pues, las historias es lo que viene, pues no sé si fallando o que delata la mano de Guillermo del Toro en muchas de ellas. Porque Guillermo del Toro, para mí, es un cineasta que opta mucho como por un estilo muy melodramático, no sé si tenga que ver pues, con México y las telenovelas, pero tiene esta tendencia a caer en esos tonos muy melodramáticos, tanto en producciones que hace como en las que escribe y dirige. Pues está la de Mamá, por ejemplo, que incluso hasta muchos la confunden con una película dirigida por Guillermo del Toro, porque tiene todo ese toque de la familia y el melodrama, pero es un melodrama muy característico, a diferencia de pues otros países donde también el horror y el melodrama están muy entrelazados, como en Corea del Sur, por ejemplo, pero aquí en la manera como se hace en México lo hace Guillermo del Toro de una manera muy visible, y creo que eso se siente en la gran mayoría de los episodios. El que mencionaban de la directora de Babadook, de Jennifer Kent, pues tiene justamente eso, es una historia basada en un cuento de Guillermo del Toro, y tiene esa tendencia a caer en ese sentimentalismo, una historia muy victoriana de fantasmas, y de hecho creo que esa es la preferencia de Guillermo del Toro, ¿no? Lo vemos también en Crimson Peak, que tiene justamente toda esa afinidad, pero también está el otro lado de Guillermo del Toro de querer hacer pues monstruos, de querer hacer este tipo de películas que tienen pues no este alto índice de melodrama. Ahí están, por ejemplo, las dos de Hellboy, ¿no? El Hellboy 1 y 2, la 1 sí tiene como este melodrama muy marcado que hasta Mike Mignola pues le dieron ronchas. La 2 ya se fue más como, no, bueno, vamos a hacer más monstruos, ¿no? Y creo que en el Gabinete de Curiosidades, las dos historias que escribe muestran esos dos lados del Toro. La primera, dirigida por Guillermo de Navarro, que no me parece tan buena, pues tiene justo esto de vamos a poner acá los monstruos y el ocultismo y en fin. Y el otro es ese lado más romántico, victoriano, melodramático, y que, insisto, está en todas las adaptaciones que vemos ahí, la mano del Toro. Tan es así que por eso presenta las historias con el nombre de los directores, ¿no? Dice, nuestra historia es dirigida por tal, y pocas veces se concentra en quién hizo la historia. Obviamente Lovecraft sí, las dos inspiradas en Lovecraft, porque pues Lovecraft es Lovecraft y es también una gran influencia para Guillermo del Toro, pero en las otras, por ejemplo, la que mencionaban de Ana Lily Moore, pues ella adapta un webcómic que la verdad yo no conocía a la autora, que se llama Emily Campbell. Si algo le debo de agradecer a este Gabinete de Curiosidades es haberme presentado a esta autora, que es magnífica, una autora de webcómics de horror, y el webcómic original se lleva de calle, le da 3 vueltas con las mismas temáticas al resultado final. Nada difícil. De todos nunca dice que es de una autora, ¿no? De Emily Campbell, autora de webcómic, para nada, ¿no? Le da el protagonismo
a la directora. Si uno se fija en los guionistas y los que adaptaron el teleplay, pues, creo que ahí es donde radica todo el resultado final y no achacárselo tanto, por lo menos creo yo, a la voz autoral de los directores. Sí, claro, hay elementos que los atraen y como ya dijo José Luis, que están a tono con su obra anterior, pero si se fijan aparte, todos son adaptaciones de cuentos, a excepción del de Panos Cosmatos. Por eso a mí me parece el más logrado. Es una cosa muy consecuente con todo lo que ha hecho, guste o no, pero sigue esa misma línea. Y él dijo, no, yo no voy a adaptar, yo puedo hacer mi propia historia y todos los demás van a ese recurso. O son historias del propio Del Toro, o de Lovecraft, o que si de un webcómic, o que si de tal autor o de tal autor, y no hay esta originalidad de crear algo distinto, nuevo, diferente, esta oportunidad de hacerlo, y se van a lo facilito, y lo peor, no le dan el crédito que debería a los autores de esos relatos, y es más bien todo en el protagonismo de los directores. ¿Tú, Mauricio? Sí, sí, digo, más o menos estoy de acuerdo con todo lo que han comentado. Es curioso que, bueno, tal vez el capítulo que más nos gustó a todos sea el de Cosmatos, de The Viewing. Y lo curioso es que, pues ahí, como en sus películas hemos visto, pues prácticamente no hay historia, ¿no? Hay una anécdota. Y de ahí, pues lo que hay más, según yo, es estilo, ¿no? El estilo que vemos en The Viewing es fabuloso, ¿no? Digo, el trabajo visual es, yo creo que es el más, bueno, no es el más, pero es tan depurado como sus otras dos películas de Cosmatos. Me resultó fascinante ver cómo incluso están descompuestas las imágenes, cómo se descomponía la imagen en el VHS, ¿no? Los tonos, cómo se barrían y se convertían en algo que le daba una vida distinta a la imagen de las películas en los videocassettes, ¿no? Y así es esa intensidad, esa importancia que le da Cosmatos al trabajo visual, pues me parece que es tan importante como la supuesta historia de este corto, ¿no? Que, repito, a mí pues me parece que es solamente una anécdota, pero este Cosmatos no necesita de más que una anécdota, para, pues, que nos veamos inmersos realmente en el juego audiovisual, ¿no? Que comparte y que resulta realmente fascinante, ¿no? De ahí en fuera, efectivamente, yo también estoy de acuerdo. En términos generales, las historias son historias muy medianas, en algunos casos porque pues, son historias que están hechas con esa intención, y en otros casos, como el caso de Lovecraft, porque son historias centrales, míticas, ¿no? Son historias que a partir de ellas se han generado pues, el resto de las historias, ¿no? Entonces, verlas ahorita, y en lo personal me parece logradas de manera mediocre, como vimos en este gabinete de curiosidades, pues no dan muy buenos resultados, ¿no? Repito, la suntuosidad de producción es fascinante, eso nos va a permitir que no dejemos de ver ninguno de los mediometrajes de esta serie, y por lo tanto que nos la pasemos bien, pero ya cuando entra obviamente en nuestra naturaleza analítica, pues no quedamos tan a gusto, ¿no? En algunas circunstancias. En mi caso, quedé con 4 cortometrajes a gusto y con 4 a disgusto, y los 2 de Lovecraft, que como supongo con ustedes 3 también, pues Lovecraft es uno de los baluartes de nuestra existencia, y ver, por ejemplo, el modelo de Pigman, que es una de las historias fundamentales en mi existencia, verla minimizada de esta manera sí me resultó pues, muy indigesto, ¿no? La producción, repito, es fascinante, ver ahí el detalle de producción de época es muy motivante, pero pues el logro narrativo es realmente pobre, ¿no? Mediano, Esto sí. de que estamos viendo un cuadro que ahí casi cobra vida y que te hace perder la cabeza, que es lo que propone Lovecraft, pero ya cuando lo vemos, al menos cuando lo vemos en esta adaptación, lo vemos ahí en la pantalla, nos volvemos a preguntar, ¿qué acaso Lovecraft realmente es imposible de adaptar? Porque esta adaptación en 2022 me parece realmente pobre, ¿no? Muy Creo que básica. creo que eso que mencionas es muy importante,
por una razón de peso que siempre ha sido el problema de las adaptaciones literarias, que es justamente el poder evocador de las palabras comparado con la representación directa. En este caso en particular, pues, recordemos el cuento original del modelo de Pigman, y esas descripciones uno las va a llenar con lo que uno traiga, ¿no? Y estamos hablando de que desde que se escribió el cuento hasta la actualidad, pues han pasado miles de tendencias de la vanguardia, ¿no? O sea, pues, por hablar de la época, bueno, pues el expresionismo, ¿no? El simbolismo, todo este tremendismo que hay actualmente, y bueno, pues también tenemos que recordar otro elemento fundamental que permea toda esta serie, que es como este cómic, justamente webcómic se llama Sí, pero, ¿no? Yes, but, ¿no? Que dice, sí, el gabinete de curiosidades, sí, los grandes directores actuales, ¿no? No todos, pero bueno, los más importantes, y sí, Guillermo del Toro, pero Netflix, con lo que implica, ¿no? Que hay un sesgo de todo tipo, sesgo ideológico, sesgo formal, sesgo de lo que se puede mostrar, sesgo de lo que no. Cuando vemos estas imágenes que son, bueno, están bien hechas, son unas ilustraciones muy, muy interesantes. Se me va ahorita el nombre por dar créditos siempre, se me va ahorita el nombre del ilustrador. Sí, o sea, sí, son interesantes, extraordinarias, están basadas de forma muy férrea en las descripciones que hace el propio Lovecraft, pero, pues comparado con lo que ya estamos acostumbrados desde las portadas de Black Metal hasta Crossed, hasta una serie de cosas, pues están bien light, ¿no? Honesta y sinceramente, se supone que hay un festín ahí de un cuerpo y demás. Eso siempre ha hecho eco, por hablar ahorita de objetos contemporáneos, que la gente está, bueno, que hay un grupo de gente adicta a esto que tiene como referente, bueno, ustedes recordarán que hay, sobre todo probablemente Jorge, bueno, en Attack on Titan, ¿no? Existe un gran referente de esta imagen de la escena en la cual están descuartizando un personaje, ¿no? Y bueno, pues las imágenes en el cómic son brutales, son increíblemente espantosas. El contexto es todavía peor, ¿no? O sea, esto es muy importante porque no deja de estar divorciado de la palabra, al contrario, el tema del contexto y la imagen, pues, se conjuntan, juegan, hacen, como diría William Blake, una boda en el infierno, ¿no? Y en este caso, pues hasta dices, bueno, ¿y luego qué? O sea, ¿cuál es el problema? Se ven hasta bonitas, ¿no? Uh-huh. Se ven, sobre todo se ven sosegadas. Se ve como que hay una serie de ocultamientos para que no se vea todo tan gore, tan feo, ¿no? Esta escena del final, que debería ser unas escenas como más brutales, que deberíamos de ver finalmente es un medio privado, ¿no? Netflix. Y al contrario, pues mucha gente lo comenta, justamente veteranos como nosotros lo comentan, dicen, bueno, pues es que esto, en Master of Horrors, pues era así y era así, ¿no? Recordamos este festín caníbal que se muestra en The Washingtonians, ¿no? Y pues comparado con esto es nada, ¿no? Es Disney, no sé. Es como, fíjate que es como la misma idea de Quemaduras de cigarro de John Carpenter, una película tan truculenta que termina haciendo que mates, que te suicides, en fin, ¿no? Y me parece que la idea detrás de esto, pues, es muy leve, justo como lo que dices, al mostrarlo se desvanece todo. En el cuento de Lovecraft, pues hay incluso referencias al bosque, ahí toda esta escuela de pintura que le tocó a él presenciar tremenda para evocar esos mismos horrores en el lector. Y creo que aquí la decisión debió haber sido no muestres mejor nada, que el público se lo imagina, pero eso, insisto, pues son decisiones del guionista que finalmente pues le llegan a los directores y dicen, bueno, pues está así, pues vamos a hacerlo de esta manera. Y los cuentos de Lovecraft, que también aquí quisiera señalar, pues es como lo que hace Cosmatos en su relato del Gabinete de Curiosidades. Es una anécdota, porque también tanto Los sueños en la casa de la bruja, que en su momento fue un cuento muy atacado por todos los seguidores de Lovecraft, sin mal no recuerdo, el propio August Derleth le dijo que estaba al perro, y hasta él dijo, sí, yo creo que ya hasta aquí llegué, ya este es el cuento más gachito,
que realmente es como una anécdota de todos estos paisajes oníricos tan truculentos y temebundos, de los que era tan proclive de escribir Loper. Entonces es una anécdota que al tratarle de dar una coherencia, de hacer una historia mucho más entendible para los públicos con los que se relacionan con los personajes, pues termina perdiendo mucho de su esencia. Incluso me parece más afortunada la versión anterior justamente se hizo para Masters of Horror, que la hizo Stuart Gordon, aunque la ubicó en época contemporánea y es sublime. Esa adaptación es sublime absolutamente. O sea, nada más el personaje del acompañante del familiar del ratoncito es memorable completamente. Y este que salió aquí, pues parece un gatito, o sea, tiene esos problemas, ¿no? Está cute, sí, está kawaii. Problemas de adaptación, ¿no? Y quizás se deba a lo que dices, ¿no? Tanto a los dictámenes de Netflix, pero yo supongo también que por los propios de Del Toro, ¿no? Debe de hacerse de esta manera, hay que hacer que el público pues termine simpatizando. Tal cual, ¿no? Porque hay también otra versión anterior de las ratas del cementerio, que está en Trilogía del Terror 2, esta secuela tardía de esa película de televisión que hizo Dan Curtis, que también lo ubican en la época contemporánea, y de hecho ahí en el guión participó el propio Dan Curtis, y otro escritor de horror que era común encontrar en las novelas, en las antologías de Martínez Roca, de los mejores relatos de terror, que es William F. Nolan, era ahí como cliente William F. Nolan que apareciera ahí, y él se encarga de esta adaptación, y bueno, la que hace Vincenzo Natali, entonces me parece que un poco más afortunada, más chispita, pero pues, o sea, no son historias también que deban de trascender, ¿no? Sino que deben de cumplir pues, tu objetivo, de darte el susto, el despeluzne, el escalofrío, y pues, hay mucha gente también que le disgustan las ratas, y bueno, pues ya el mero hecho de que aparezcan muchas y la ratota ahí mutante mamá, pues ya con eso cumple. La rata también babosa. era lo que hacía la versión de trilogía de toda babosa, la rata babosa. Sí, toda babosa, sí. Todo el tiempo estaba veando la sí, básicamente coincido con todos, ¿no? En realidad, yo entré muy emocionado al Gabinete de Curiosidades, obviamente, por temas muy personales y de trabajo y etcétera, etcétera. Estas últimas semanas, Mauricio lo sabe perfecto, han sido estúpidamente complicadas para mí. Entonces yo no pensaba ver el Gabinete más o menos hasta por diciembre, estuviera ya más relax, ¿no? En realidad no me corría mucha prisa, ¿no? Nunca me ha corrido mucha prisa ver algo. Pero bueno, ya que me convocaron, dije, órale, va, me encanta, me di mi tiempo y todo. Veo los dos primeros episodios, que son justamente el de Navarro y el de Chencho Natalie, y dije, híjole, creo que estoy perdiendo mi tiempo, ¿no? Sí, Lot 36 y las ratas estuvieron a punto de alejarme, ¿no? De ver. El primero me parece muy mediocre, hay que decirlo. Yo, sí concuerdo con Jorge, eran parte de la responsabilidad del éxito o fracaso de una obra audiovisual, está en el guión, por supuesto, en la calidad del guión, por supuesto del guionista, aunque a veces tenemos escritores que no son muy virtuosos, que de repente tocan la flauta y nos entregan un guión extraordinario, ¿no? Entonces, me refiero al libro, el libreto, el guión muchas veces, no importando tanto de quién venga, es lo que hace o no a una buena película, ¿no? Un buen audiovisual. Ya no podemos hablar solamente de películas, ¿no? Como ahora es el caso. Pero sí le doy un gran peso también, obvio, al director. Yo sí soy muy clavado, ustedes lo saben, del director, del peso del director como autor de la película, ¿no? Y aquí tenemos a un Guillermo Navarro que no es un director de cine, que no es un autor y que no tiene la menor idea de cómo poner en escena algo que no sea más allá de lo televisivo. Ha dirigido un montón de episodios para un montón de series, desde Luke Cage hasta Preacher, hasta Hannibal, hasta la mamá de Hannibal. Es decir, no hay como un sello particular. A final de cuentas está haciendo un
un técnico que está resolviendo, de acuerdo a un libreto, ¿no? Televisivo, teleplay, como bien dicen, el producto. Y en ese sentido, aquí me parece que es un episodio totalmente impersonal que está de hecho en el gabinete, pero podría haber estado en cualquier otra antología o en cualquier otra serie de programas. No lo veo realmente aquí. Creo que es un director que sale sobrando. Entiendo que está aquí porque es el director de fotografía amigo de Guillermo del Toro, porque le dio el Oscar a la mejor fotografía al Laberinto del Fauno, etcétera, 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 ¿no? Pero más allá de eso no entiendo por qué habiendo N cantidad de directores y directoras que podrían entregarnos algo mucho más cercano a un producto de mayor calidad, se decantó por Guillermo Navarro, ¿no? Bueno, ahí sí podemos hablar de yo creo que nepotismo nadie iba a absoluto. salvar ese episodio, ¿eh? Así hubieras traído a Kubrick. Bueno, Porque sí, el también, guión digo, hace sí. agua por todas partes. El Hay guión hace quererle agua por meter todas comentarios partes. políticos y todo. Exacto. Pésimo, pésima historia. Otra cosa Pero es el ver más ahí Netflix de todos, ¿eh? Es el es el más capítulo Netflix de todos. sí, claro. Ver a Elpidia Carrillo ahí no me hace sentido en nada. Digo, además está muy regalado el guión. O sea, nos tienen que presentar a un güey que de lo que hoy serían estas supremacistas blancos, como los conocemos, que es Tim Blake Nelson, que aparte me cae bien. Tim Blake Nelson es un actor que siempre me ha caído bien, ¿no? Y obviamente tienen que presentar en contraparte una latina, ¿no? Entonces, es demasiado obvio. Es vulgar el episodio, ¿no? Es así, punto. El segundo me parece que es un episodio interesante y creo que tiene sentido que sea el más corto de los episodios, porque es una anécdota que se desgasta muy pronto, muy rápido, que no da lugar a estirarse más, y por eso dura poco más de media hora, bueno, no, como 40 minutos, 45, no sé. Y bueno, creo que Vincenzo Natali, después de su atronante debut con El Cubo hace ya 30 años, o no sé cuántos, 20 o algo así, pues es un cineasta que nunca alcanzó a cuajar, ¿saben? Como que es un director solvente, pero mediano. Nunca llegó realmente a ser lo que hubiéramos esperado del director del Cubo. Punto. Perdón que te interrumpa, pero Spliced, bueno, a mi juicio es una gran película. Es una de las grandes películas del inicio del siglo XXI. Está bien la peli, está chistoso, el monstruo ahí estamos femenino, ahí está chispa la peli, pero no, es una de las grandes películas del nuevo siglo, no. No, claro, Mau, perdón, ahí sí estamos de acuerdo. Está bien la peli, ¿no? Y el monstruito ahí cachondo con su rabito ahí fálico. Está simpático, ¿no? Está simpática la peli. Es como Especies, es como la versión de Vincenzo Natali de Especies. Sí, exacto, ¿no? Está chispa. Pero bueno, esta peli me parece que tiene un muy buen diseño de producción porque todos los capítulos lo tienen, incluyendo el de Lote 36, pues tiene un muy buen diseño de producción. Y ya, no, creo que realmente, incluso me parece que podría haber sido un episodio de una serie de horror adolescente, como de Goosebumps, como de cualquiera de estas de teen horror. Realmente no me parece que tampoco fuera a más. Pero entonces, es que también ahí es la propia historia. No sé si leyeron los cuentitos, porque yo ahí me puse a hacer la tarea de todos los cuentitos en los que están basadas las historias, menos los del Toro, que esos no existen. Pero el cuento es muy similar, y digo, el cuento cumple. Yo no he leído el cuento, el cuento no lo he leído. El cuento no lo he leído, ahí sí les voy a mentir. Qué bueno que me apoyen en que el cuento está igualmente malo o básico, no malo. No, es que sí, es un cuento básico, es más o menos el caso de Lovecraft, ¿no? Que son historias ya básicas. Así es como, pero es que ese es el punto. Es como del estilo de R.L. Stein, de Goosebumps. Pero es que ese es el punto, que es un cuento. O sea, el peso, los más logrados son los más cortitos. Porque justamente para este formato de antología funciona muchísimo. Un relato breve, pero sustancioso, pero intenso, que esa era la clave del éxito de las antologías, sí, claro, por ejemplo, de las primeras, que duraban menos de media hora, porque tenía que caber todavía comerciales. Eran 23 minutos. 23 minutos. Tenían que ser 23 minutos. Y cada segmento quedaba en un cliffhanger interesantísimo. Sí, interesantísimo. Y las historias eran
las historias porque los finales eran poderosísimos. Ujú. Eran como finales- todo cuento corto, ¿no? Como todo cuento corto. Como todo cuento corto. Porque eran que son, finales a para final de que cuentas, pues estos relatos morales, ¿no? Estas fábulas morales. al eran final de finales cuentas. para que los pensaras toda la semana, te clavaras, los platicaras con tu amigo en la oficina. Eso no es una idea mía. Eso era la conceptualización de The Twilight Zone. Que la idea era que al día siguiente en la oficina los platicaras con tus amigos. Esa era la idea. A la hora del coffee time, en ese momento. O sea, lo decía tal cual Rosserly. Y creo que Son en los ese orígenes de la viralización. exactamente. Entonces, creo que ese es uno de los problemas que a mí me parece, a lo mejor no son problemas, porque a final de cuentas no es una serie tal vez para nosotros, que ya estamos ya muy vistos, pues ya vimos de todo, pues a lo mejor es Muy para maleados. alguien que, muy maleados, ya muy cacheteados, ¿no? Sí, muy Entonces, maleados. Sí, o sea, obviamente, que cada episodio sea una obra maestra y todo, No, pues no, porque ni siquiera las propias corridas que tuvieron Dimensión Desconocida, Rumbo a lo Desconocido, Galería Nocturna, etcétera, etcétera, pues tampoco es que todos sean memorables. Obras Incluso los maestras. que más resultaron memorables, pues tampoco es que sean así las super grandes obras maestras. Entonces también creo que va luego en detrimento, ¿no? Hay que tratarlo como lo que es y para como lo lo que que se es. pensó. Es una serie de Netflix, son cuentitos cortos y más bien yo creo que habría que ver si funcionan o no según lo que ellos se proponen hacer. Ahora, para terminar rápidamente, ya nada más, con el modelo de Pikman, y vuelvo al tema, también me parece tan descolorido porque el director es Keith Thomas, y acabamos de ver, por desgracia, la nueva versión, la nueva adaptación de Firestarter, ¿no? Que si ya la primera tenía por lo menos a Drew Barrymore, se hizo gracioso el tema, pues esta nueva versión de Firestarter, obra de Stephen King, ya sabemos, etcétera, etcétera, pues la dirige este tipo, ¿no? Keith Thomas, y no demuestra ser un buen director. O sea, realmente no hay de dónde tomarlo, ¿no? Lo comentaba con Mauricio y lo he comentado también con otros amigos por allí. No puedes decir hoy por hoy que una película sea mala, que esté mal planteado, que esté mal resuelta, porque todos los directores actuales son todos, el 99%, directores egresados de una escuela de cine. Saben dónde poner la cámara, saben cómo montar unas luces, saben cómo tirar un criss-cross, saben, etcétera. Tienen todo lo técnico y no puedes decir que esté mal filmada, pero son películas huecas, absolutamente huecas. Y eso es lo que tiene que Firestarter, que si es una peli pues que está bien filmada, pues sí, no les puedes decir que no, pues si pagaron una escuela de cine en Nueva York o en Polonia o en donde sea, pues saben cómo filmar. Y eso es lo que tiene este capítulo del modelo de Pikman. Está muy bien grabado, ni siquiera filmado. Sí, está muy bien hecho. Tiene un diseño de producción impresionante, tiene el diseño de vestuario, la ubicación de la época. Crispin Glover, que a mí me fascina. Crispin Glover es uno de mis actores que casi nunca actúa favoritos. Si el güey es una reata. Y ya, pero se siente hueco. Y ahí también tienes que no hay una mano autoral en Keith Thomas, como si la hay en Panos Cosmatos. Pero es que aquí Hablando de un insisto director, yo, de o este sea, aunque director. hubiera venido Kubrick a hacer ese mismo relato, pues es que el guión, la Del adaptación Toro. del modelo de Pikman es Guión de Del muy Toro. difícil también porque es un relato muy breve, aparte, Ajá. y la manera en la que está descrito es típico de Lovecraft, ¿no? Este protagonista que ve cosas muy inefables y se vuelve loco a final de cuentas, ¿no? O sea, tampoco hay tanta complicación en la obra de Lovecraft, pero la manera como lo teje y hace, bueno, para adaptarlo es muy elusivo para muchos guionistas, ¿no? Y si se lo dan a un director, pues de estos, ¿qué podemos decir? Pues destajista o chambón, sabe hacer su trabajo, te monta bien todo lo que debe de hacerse, pero si de entrada tampoco él tiene como una ambición, y el propio guión que le entregan, pues no tiene nada de ese subtexto, no hay carnita, es bastante puesto como al servicio del público que ve Netflix de manera muy indiscriminada, pues tampoco le podemos exigir mucho. Insisto, y creo que son las tramas como fueron adaptadas, y pues los directores que lo hicieron, pues tampoco tienen esta gran voz autoral, y con gran voz autoral me refiero a modificar el guión, o sea, no solo al estilismo visual que puede tener uno u otro,
sino darle ahí un subtexto, algo que sea como más de interés, de preocupaciones, de llevar a ver el modelo de Pigman, bueno, como a otros terrenos, y no, pues terminan siendo, pues, muy decorativos. sí, decorativos, muy olvidables. Es como Lovecraft for Dummies. Sí, sí, y lo peor es que aquí, o sea, ¿cómo le haces? ¿Qué tienes que hacer para echar a perder una historia de Lovecraft? El O problema sea, es que eso es muy grave. sí, muy grave. El problema es que si, obviamente hay generaciones ahorita, pubertas, adolescentes, que no conocen a Lovecraft y que están empezando como a leer, a lo mejor por ahí empiezan a leer un Stephen King, porque todo el mundo lee Stephen King, etcétera, etcétera, yo también, etcétera, etcétera, y quieren acercarse a otras lecturas y no conocen a Lovecraft y ven este tipo de adaptaciones, pues difícilmente se van a interesar en Lovecraft. A lo mejor necesitarían llegar con él por una guía, por un Mauricio Matamoros, un Jorge Grajales, Sergio Santiago, que a lo mejor le dice a su sobrino, primo, amigo, vecino, oye, pues léete esto, ¿no? Y léelo en serio. Pero de lo contrario, no va nada a más pasar. ya ni lembra, pero con un programa así, hablando de y el de Hardwick, pues difícilmente van a llegar a Lovecraft, y eso sí me duele un poco. Bueno, que Ya nada también más aquí hay para que hacer. decirlo, también, no es que haya muchas adaptaciones de Lovecraft que sean tan No, evocativas, tan fieles a sus cuentos. no, Realmente es algo muy difícil de adaptar muy, a lo audiovisual. Oye, muy. Pero, aquí hay algo. adelante, adelante. Ok, aquí Ahorita sí. hay un elefante en la habitación, como dicen los gringos, grandote, así que a mí me hizo mucho ruido cuando acabé la serie, que me parece que tiene mucho que ver justamente con ese tema de Lovecraft. Es Guillermo del Toro. No, bueno, aparte. ¿Por qué no hay, tomando en cuenta que dice Guillermo del Toro, etcétera, por qué no hay adaptaciones a autores latinoamericanos? O sea, en el sentido de, bueno, pues tenemos un Horacio Quiroga, que se podría haber hecho un capítulo precioso, así, increíble, y no hay, o sea, No, no y hay. de autoras que hoy día están pues llevando la batuta en el horror iberoamericano. Pues Mariana Las Enríquez, Montes nomás para Femeninas, Ajá. y tienen muchos cuentos cortos también. Ponle que no han pasado a la prueba del tiempo y no son clásicos y muchas también aquí, como ya en este punto ya nadie nos está viendo, entonces ya no puedo decir lo que pienso. Mucha gente está inflada por las editoriales, o sea, totalmente. es esta cuestión que dicen, Alan Moore recomienda esta autora porque dice que es extraordinaria. No creo, o sea, conocemos a Alan Moore y no creo. Pon tú que no, pero ¿por qué no hay adaptaciones latinoamericanas? O sea, ¿por qué no hay más elementos latinoamericanos? En vez Más de clásicos. eso, más clásicos latinoamericanos. En vez de eso, sobre todo porque hay una tradición de horror aquí de este lado, increíble, ¿no? Del relato fantástico, de lo que tú quieras, evocador, Lovecraftiano, etcétera. Y en vez de eso tenemos este primer capítulo, como mencionas, José Luis, este primer capítulo que intenta ser como reivindicatorio de lo latino, vengativo, ¿no? Es como una especie como de venganza, que no le abre la puertita y bueno. En vez de eso tenemos eso y es muy curioso porque debería ser el gabinete una celebración de la imaginación, de los directores, de los creadores, de los ilustradores, de los maquillistas. Hay algo que me pareció preocupante, o sea, no es que no me dejara dormir, pero sí es preocupante. Muchos directores, bueno, sobre todo hay una cuestión que son bien poquitos capítulos por un lado, ¿no? Tomen en cuenta que Master of Horrors eran creo que 13, Uh-huh. y eso es Y casi fueron casi 2 temporadas. y eso es casi el doble de lo que hay aquí, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, está este tema de que vemos en los making of, ¿no? La preponderancia de los efectos visuales, físicos, sobre todo en el capítulo de las ratas y en otro que no hemos comentado que es el del Outsider, ¿no? Está el elemento físico ahí. Y hay un comentario que todo el tiempo hacen muchos directores en las entrevistas ya posteriores a que vieron su capítulo ya terminado, porque, bueno, pues obviamente la postproducción es muy complicada y a veces no pueden verlo, y es que les pasaron encima efectos digitales. Un barniz de efectos digitales
y muchas veces ya no reconocieron el trabajo que estaba originalmente. Y hay otra cosa ahí que, bueno, sí hay una vilipendación de un presupuesto enorme para cada capítulo, pero pareciera que en el CGI no tanto. El CGI sí se ve muy, sobre todo en este primer capítulo, se ve ya muy, se ve anticuado, se ve, no voy a decir mal hecho porque no está mal hecho, pero pues parece más como algo que provino de un PlayStation 3 que algo de una producción fastuosa como esta, ¿no? Y bueno, pues al final de cuentas eso, todo eso te muestra que no es para los fanáticos per se del horror, ¿no? Para la gente que ya lleva muchos Aquí te voy años. a interrumpir porque creo que luego, pues ya uno que está boomer, ya uno está, ya no chavorruco, ya más bien, ya ni viejo, ya uno está muy betarro para esto, y quizá luego se nos van ciertos elementos, por ejemplo, a la hora de la crítica, pues el decir que el gabinete de curiosidad, lo que no es, o sea, criticar lo que no fue, de no, ¿por qué no adaptó autores latinoamericanos? ¿Por qué no hace esto? Pues ya veremos, a lo mejor ahí Corcolito le manda tu sugerencia a Guillermo del Toro. Y Sí, ya, yo sé que se la meten, pero creo que es caer ahí justo en eso de no fue lo que yo quería, no fue lo que yo esperaba. pero es que no estamos hablando de un creador cualquiera. O sea, si fuera, no sé, Cronenberg, pues dices, pues ¿por qué Cronenberg va a tomar en cuenta eso? Estamos hablando de alguien que tiene, o sea, Guillermo tiene un conocimiento vastísimo, Sí, vastísimo pero del supongo género. que también Netflix, pues ahí tiene que tener pues, ciertas políticas de te damos chance, pero a ver las historias, en fin. Digo, ya también hizo ahí el hecho de meterle más diversidad racial a justamente la otra adaptación de Lovecraft, de Sueños en la Casa de la Bruja, de meter ya ahí personajes afroamericanos, personajes latinos, hasta ahí música también, ahí muy celebratoria de estas raíces mexicanas y pues supongo que es como para cumplir también ahí La cuota. esa Cuotas. pues ese no pues ese elemento que también andas sugiriendo de pues por qué no hace esto de pues igual no se pudo pero lo metemos de esta manera no creo que Ahora luego es sí, yo, exigirle demasiado a algo Pero que aquí hay un tampoco elemento de habría que calidad. exigirle demasiado pero es Aquí fíjate, una hay un, serie de televisión que a final de cuentas pues va a tener sus episodios malos, sus peores, el que va a sobresalir y que de cierta manera refleja mucho del panorama, no solo social, de lo que se vive hoy día, sino creativo, de lo que vemos hoy día en el horror. Yo creo que incluso se le da demasiada importancia, claro, porque estuvo Guillermo del Toro detrás y estos nombres de directores que a final de cuentas, pues tampoco le van a poner tanto empeño a algo que pues es para verse y olvidarse, como la mayoría de cosas de Netflix. no, es que eso pero iba, pues fíjate, Sergio, finalmente se hizo lo que se pudo. Esa es pero la también hay una cosa, conclusión. tenemos 8 episodios en pantalla, pero para llegar a esos 8 episodios, te aseguro que hubieron 50 argumentos, 50 guiones, Ujú. y se quedaron 42 guiones fuera, y yo creo que no se quedaron fuera necesariamente por malos, Sí, que no, se digamos, hizo es lo que que se se pudo. filmaron los 8 mejores, no. Yo estoy seguro que de esos 40, y estoy diciendo un número X, ¿no? A lo mejor fueron nada más 15, ¿no? Pero de los que se quedaron fuera, yo estoy seguro que hubo 2 o 3 mejores de los que estamos viendo o de algunos de los que estamos viendo. Y a lo mejor no se filmaron, no se grabaron por otros temas que no tienen nada que ver ni con la producción, el coste de producción, ni con la inclusión, ni con nada, ¿no? Sino que se quedaron fuera por temas total y absolutamente económicos, comerciales, de distribución de Netflix. Que Netflix haya tenido los huevos de decirle a Cronenberg, no te voy a producir una serie, porque no me interesa, porque no es lo que estoy buscando. Y después viene Cronenberg y presenta Crimes of the Future y dices, a la madre, o sea, ¿qué tiene Netflix en la cabeza, güey, no? Hizo lo correcto. Números, dólares, ingresos, acciones. O sea, no tiene, o sea, ni Netflix, ni Disney Plus, ni VIX Plus, ni los otros que no mencionaré por no hacer más comercial, porque no nos están monetizando este programa.
lo que tienen en la cabeza no es la parte artística, no es la parte cinematográfica, en el caso de que sean películas, o televisiva, no. Su mente es, si fuera fútbol, diríamos, de los hombres de pantalón largo, no de los güeyes que están en el terreno de juego ensuciándose. No, es de los productores, de los ejecutivos, de los agentes de venta, de los mismos agentes de relaciones públicas, de los actores, actrices que aquí están, etcétera, etcétera. Entonces, desgraciadamente, y sí coincido también aquí con Jorge, pues estamos viendo lo que Netflix quiere que veamos. Y de alguna manera sí le está diciendo a Guillermo, sí, eres un autor bien reconocido, muy importante, te vamos a dejar jugar ahí con tu gabinete de curiosidades, pero te vas a ceñir a nuestros parámetros. Y nuestros parámetros Fíjate son que ahí, estos. es que ahí yo creo que es lo que decía en un inicio, es que Guillermo del Toro ya es una marca. Y entonces a Netflix obviamente se le hace interesante asociar a estas personas que representan algo para el horror. Junjito, pues vamos a financiar un anime. Ya se había hecho una adaptación en anime, pésima, pero bueno, Junjito sigue siendo Junjito y va a jalar público. Guillermo del Toro representa lo mismo, entonces ellos le hacen la propuesta porque él, si mal no estoy, fue el que seleccionó las historias y a los directores. Y él, pues, por eso tiene este cargo, ¿no? O sea, es alguien que sabe, los ejecutivos de Netflix, que les va a llevar público, un cierto público, porque tampoco es que sea exitosísimo, o sea, fuera aquí de México, porque es mexicano, y fuera de aquellos que les gusta el género del fantástico, pues no es que tenga también tanto éxito monetario, a final No, de sigue siendo cuentas. nicho. Ahí están, pues las películas que ha hecho no han sido, antes de recibir el Oscar, pues como tan exitosas económicamente, pero ha sido muy inteligente porque ha logrado colarse en esa industria hollywoodense hasta convertirse en esa marca, ¿no? En esa asociación de, Guillermo del Toro, y bueno, su propia labor de publicidad que hace a través de Twitter y de que es este gran personaje más grande que la propia vida, pues le da toda esta valoración y esta relevancia. Entonces, pues Netflix, Guillermo del Toro, pues es para ellos y para el propio Guillermo del Toro, pues como el matrimonio hecho en el cielo, ya que esté como a la altura de lo que uno espera, ya es como otra cosa, ¿no? Pero yo creo que pues, mucho público se sintió complacido, Netflix, el propio Guillermo del Toro, y con base en eso, creo que habría que mirar entonces esos episodios, ¿no? De qué es lo que a final de cuentas trataban de hacer, si sí lo resolvieron bien, si no lo resolvieron de la manera que se daba a entender en la trama, tal cual. Ahorita que mencionas a Junji Ito, precisamente iba a comentar algo al respecto porque leí una entrevista con Vincenzo Natali y comentaba que él cuando llegó al proyecto del Gabinete de Curiosidades, originalmente iba a adaptar o quería adaptar una historia de Junji Ito que se llama Hanging Balloons. Es algo extraordinario, ¿no? Y Natalie comenta que iba a ser algo extraordinario, pero que no la pudieron llevar a cabo por cuestiones de derechos, que no pudieron conseguir los derechos de adaptación de ese cuento corto. Entonces, sí, efectivamente, como comentaba José Luis, lo que estamos viendo debe ser, los 8 capítulos que vimos son 8 capítulos que resultaron después de borradores de proyectos. Yo creo que debe ser la 10ª versión, ¿no? Entonces, sí, es muy complicado todo esto, ¿no? Y de mi parte, nada más como para retomar algunos puntos que no pude comentar en su momento. El primer capítulo del lote 36, a mí yo creo que es uno de los 4 con los que me quedo. Si bien también no me parece que sea una cosa extraordinaria, me parece que es algo realizado de manera muy correcta. La historia, por supuesto, está llena de todos los lugares comunes de ese tipo de historias. Volvemos a lo mismo, no nos entregó, ni creo que haya querido entregarnos algo extraordinario, pero como una historia mediana me parece que está bien hecha y está bien contada. Y brincando de ahí al modelo de Pigman,
como el caso que comentaron de Los sueños en la casa de la bruja, hay otras dos adaptaciones previas que me parece que están mucho mejor. Bueno, no me parece, que son realmente buenas adaptaciones. Una que es una adaptación directa que se presentó en otro programa episódico que se llamó Galería Nocturna, que nos tocó ver acá en los años 80 por Canal 13, que era un programa que algunos no nos perdíamos. Y tiene una adaptación del modelo de Pigman realmente espeluznante, ¿no? Y por otra parte, hay una adaptación muy interesante que hace Neil Gaiman, el ahora tan popular, con una adaptación de Sandman que creo que no queremos acordarnos. Él a principios de los 90 hizo una adaptación muy libre del modelo de Pigman, basada en uno de los ilustradores más interesantes del cómic inglés que se llama John Bolton. Esta adaptación que se llama, si no me equivoco, una película sobre John Bolton, toma a John Bolton como un alias de Richard Upton Pickman y pone al día de hoy la historia de Lovecraft y resulta un experimento muy interesante. Si quieren verlo, anda por ahí en YouTube, se lo recomiendo más que la adaptación de Sandman, ¿no? Y pues en general creo que sí, coincido con los cuatro ahorita ya más o menos que comentaron. Desafortunadamente no es lo que quisiéramos, pero sí, viendo el resultado en general, me parece que es una adaptación, no una adaptación, un producto muy interesante. Desafortunado que no se haya logrado lo que se pudo haber logrado, creo, con tantos recursos y con tanta intención en algunos casos. Me parece que mucha de la culpa de algunos de los capítulos que no nos gustaron recae precisamente en las manos de Guillermo, porque él como productor y creador, pues dio los proyectos. Me parece que en ese caso, por ejemplo, haberle dado el modelo de Pigman y Sueños en la casa de la bruja a los directores mencionados fue uno de los grandes errores. Entonces, eso me parece que recae totalmente en Guillermo del Toro, pero bueno, son el tipo de errores que suceden en este tipo de proyectos, entonces es natural, ni modo. A lo Y mejor no hubo otros, sí, sí, sí. por Sí, sí, agendas o por lo que fuera, a lo mejor no hubo otros directores, ¿no? También. Sí, exacto. Y tomando como punto de partida eso, yo me atrevo aquí, es una, algo totalmente con jiribilla, a dar algunos nombres de lo que me habría gustado ver. Esto es solamente para poner a volar mi imaginación, porque esto igual y a Del Toro ni le interesa, o igual y a lo mejor los contó y no pudo contar con ellos, ¿no? Finalmente por cuestiones de agenda, por cuestiones de contratos, etcétera, etcétera, pero les voy a dar los nombres, algunos de los nombres que a mí me hubiera gustado ver involucrados en este gabinete de curiosidades, tanto en dirección como en guión. Me hubiera gustado ver a un Peter Strickland, me hubiera gustado ver a un Alex de la Iglesia, me hubiera gustado ver en adaptaciones de cuentos alguna historia de Bruce Jones, uno de los grandes autores de cómic de horror, y que de hecho ha sido adaptado en varias ocasiones en televisión. Recientemente lo vimos en una adaptación de un cuento espeluznante realmente de la nueva temporada de Creepshow. Por ahí hay alguna adaptación de Bruce Jones. Me hubiera gustado ver a John Gito, pero bueno, ya les comenté esto que leí. Me hubiera gustado ver algo de Michael de Forgy, un historietista también de cuentos muy, muy extraños, muy grotesco. Y regresando a las direcciones, me hubiera gustado ver a un Fede Álvarez, a un Alexander Allá, a un Alex Van Barmerdan, el director de Burman. Me hubiera gustado ver tal vez a Higuchinsky, aquel director de grandes adaptaciones de Uzumaki y de Long Dream. Me hubiera gustado ver una adaptación de Alberto Brecha con Germán Oestergel, esos grandes autores argentinos que tenían ahí el Eternauta, o sea, un cuento del Eternauta en el gabinete de curiosidades hubiera resultado extraordinario. No sé qué opinen ustedes. Wow. pues mira, es de lo que yo estaba hablando, ¿no? Ajá. Cuando hablamos de potencialidades, yo creo que la intención no es decir, pues no es hablar desde el yo, ¿no? Así como yo hubiera puesto esto, yo hubiera hecho esto. Yo creo que es tal vez jugar un poquito con las posibilidades de las siguientes temporadas, ¿no? O sea, por ejemplo, Mauricio lo dejó súper claro. Todo esto, pues, o sea, a mí, por ejemplo, me entusiasma, ¿no? O sea, escuchar todas esas cuestiones, sobre todo lo de Brecha, de pronto lo vi así clarísimo.
Sobre todo, creo que va a haber ya una adaptación del Eternauta a formato de serie, a ver cómo queda. Una vez más, creo que es para Netflix, lo cual es el gran pero, ¿no? Sí, pero, ¿no? Y hay otra cuestión que es todos los capítulos que hemos mencionado aquí, los episodios del gabinete, que los Perdón, pero cuatro, nada más preciso, me refería a Mort Cinder, dije el Eternauta, pero me refería a Mort Cinder. Me hubiera gustado ver algo de Mort bueno, Cinder. mejor todavía, Perdón, ¿no? perdón. Todos estos episodios que no nos gustaron a los cuatro, ¿no? Que es claro y evidente que no, son los hits en los foros. O sea, a la gente le encantó el Outsider, a la gente amó Ratas del Cementerio. Ovacionan de pie el primer episodio, dicen que qué bueno, sí, maravilloso, glorioso. Y el que menos gusta, universalmente, prácticamente entre los fans de Guillermo del Toro desde Netflix, es justamente el de Pasmos Cosmatos. Que porque no le entienden, que porque está muy lento, que porque no pasa nada, que porque... Y aquí lo curioso es, por ejemplo, que tenemos 3 directoras y las 3 crean personajes femeninos que, Obvio. y que pareciera que conjuntan ciertas críticas que siempre se han hecho a los personajes femeninos creados por hombres. Y en el caso de Pasmos Cosmatos, crea un personaje femenino que es la protagonista, pese a lo velado que es, en realidad es la protagonista, esta hematóloga farmacéutica nivel dios, Astrofísica. ¿no? También la astrofísica, por supuesto. No la otra, la doctora. Estamos La hablando que de Sofía, trabaja con... La de Muammar Gaddafi. Sofía Botella, ¿no? En el La- caso de Sofía, bueno, pues es preciosa y todo. Nunca la vemos sensual, ni sexy, ni mucho menos. Se supone que es esta estratega, esta arquitecta de este momento en el cual se conjuntan genios para conocer este personaje, este ser más allá del tiempo y del espacio que termina drogándose con estos genios. O sea, literalmente se droga con estos genios. Y es bien interesante porque resulta que esos son los personajes femeninos que crea Cosmatos, y lo contrastado que es con los personajes femeninos que se supone que se crearon a partir de ciertas libertades, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí mi punto es que va a seguir probablemente más hacia la línea de lo que no nos entusiasmó tanto, porque eso fue lo que es un éxito absoluto y contundente con el público, ¿no? Bueno, aquí fíjate que yo sí tendría que decir que el de Jennifer Kent, que aparte que por está escrito por Guillermo del Toro, y que como ya también lo decía en otra de mis intervenciones, pues tiene esa tendencia a caer en este melodrama, pero un melodrama que bordea una línea muy delgada entre la cursilería y no la bordea, la rebasa, por supuesto, sí. Es que justo ahora es este tipo de temáticas, todas estas preocupaciones también, y sobre todo, pues de personajes femeninos que están lidiando con estos momentos pues, terribles, como en el caso de este personaje, pues el de perder un hijo y de no poder comunicar estos sentimientos, de tener que enfrentarse a estos espectros para poderse liberar y poder por fin sacar todo ese dolor que había estado guardando. Me parece que la historia la forjó Guillermo del Toro a partir justamente de esto que estoy explicando, ¿no? Una historia donde una mujer que no puede expresar esto, y en fin, ¿no? Pero a final de cuentas creo que es más largo de lo necesario, está lleno de buenas intenciones, pues, pero a mí esa historia pues sigue acusando mucho ese lado cuasi cursi de Guillermo del Toro, muy favorecido también por un gran público, ¿no? Porque también hemos crecido con estos melodramas muy telenovelescos, y para aquellos que aparte cantan hacia el horror, pero que hemos crecido aquí en México, pues todas estas historias también victorianas de fantasmas que juegan mucho justamente también con el elemento del melodrama que es básico en el esto robótico, pues es una manera de hacerlo fresco, me imagino, que fue como esa propuesta que quiso hacer Guillermo del Toro, hacer una trama típica del horror gótico, pero más contemporáneo, en la década de los 50, con estos personajes que pues tienen también
un empleo como muy atípico, que no se ha visto en las historias. Me parece que la intención era buena, pero me parece que dura demasiado, ¿no? Y que tiene muchas similitudes con otros trabajos de Del Toro y que quizá pues hasta se sienta un poquito impostado todo esto, ¿no? De vamos a hacer esto para complacer a este tipo de públicos y que a final de cuentas lo que funciona con Jennifer Kent Babadook es que ella hace suyo ese material que dirige. Aquí, bueno, al dirigir un cuento de Guillermo del Toro que tiene esas mismas sensibilidades, bueno, se entiende, ¿no? Por qué la eligió también para eso, ¿no? Y el de la autopsia, que es un cuento del cual no hemos hablado, me pareció también como de los más chispitas, o de los más afortunados, más, que cumple lo que promete. El Gabinete de Curiosidades, también basado en un cuentito por ahí de principios de la década de los 80s, y que a final de cuentas este vitriol, todo este odio que hay hacia la serie, más bien es porque no se cumplen nuestras expectativas. Ya no sé si estamos también como muy polarizados, como en todo lo que estamos viviendo hoy día, de no, pues es que sí estuvo pésimo todo, estuvo excelente. ¿No? Ese es ya llevar como estos dos lados de esta exageración, que a mí me gusta siempre jugar con todos estos dos elementos, pero creo que pues ni siquiera da para tanto ni enojarse tanto, ni esperar tanto. Es Guillermo del Toro, y si ya lo conocemos, ahora sí que si ya saben cómo es él, ¿para qué lo invitan? Pues obvio, nos va a entregar este tipo de historias también pues muy de sus sensibilidades, porque es el Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, de lo que él ha ido coleccionando, de lo que a él le gusta, coleccionando de historias, pues, ¿no? De relatos que a él le parece que pueden tener un interés para con el público, pero que comulgan con esto que ya hemos venido diciendo desde el principio, ese lado muy monstruoso que no tiene tanto subtexto, pero este otro lado también muy de melodrama, raya, digo, en lo sensiblero, en lo cursi, pero que es muy de Guillermo del Toro y también es algo muy latinoamericano. Bueno, ni siquiera tan latinoamericano, está muy afianzado al horror gótico, a esas historias victorianas de fantasmas, que es lo que le gusta a Guillermo del Toro. Por eso, y subrayo el hecho de que me pareció muy arriesgado, que a Panos Cosmatos le dejaran hacer lo suyo, o sea, no adaptar una historia, como ya también lo remarqué, no hay ninguna historia original más que la de Panos Cosmatos, todos los demás son historias del propio Del Toro o de otros autores, pero esta es la única original, y me parece que por eso a nosotros, que estamos, pues, quizá ya como en otro plan de buscar más originalidad en el horror, ya sea en las películas o en las series, pues nos pareció más valioso, ¿no? Pero a final de cuentas creo que cumple con lo que se propone, es entretener un rato en algo que también pues no había tenido tanta repercusión. Mauricio mencionaba hace ratito la de Creepshow. Yo no vi en redes sociales que se hablara tanto de, o si estuvo fallido, de si, vaya, ni siquiera se hizo un cinecropsias de Creepshow, ¿no? Eso ya desde ahí nos habla que pues tampoco tuvo tanta relevancia, fue ni fu ni fa más que para gente muy, muy fanática. En cambio, Guillermo del Toro trasciende todo esto, ¿no? Pues está bien. No, fíjate, ahorita. No, pues está bien. Chido. No, fíjate que justo lo que quería comentar, y qué bueno que se me adelanta Jorge. Les dije que con los 2 primeros episodios yo estuve a punto de ya no seguirle, ¿no? Pero con la autopsia, que es el tercer episodio, me recuperó y me ganó muy cañón. Me parece que es un corto, o un episodio, no diremos corto, es un episodio. A mí me pareció estupendo. Y la autopsia junto con el de Panos Cosmatos, Viewing, me parece que son los 2 mejores de esta temporada. Obviamente creo que estamos de acuerdo en que The Viewing se cuece aparte, es un garbanzo a la libra. Desde que arranca la película con esa pantalla negra, la música y después la textura, que eso también es bien importante, la textura que le da a la imagen, el grano que le da a la imagen, los colores que le da a la imagen desde que vemos esta toma al interior del auto entrando por el estacionamiento y estos tonos verde azulosos hasta llegar con los otros changuillos que están ahí esperando en el estacionamiento. Desde ahí te das cuenta que es Panos Cosmatos.
O sea, ahí sí es total y absolutamente autoral y tiene que ver con lo que nos dice Jorge, obviamente. Es la única historia original y eso también a mí me brincó cuando vi los créditos y dije, wow, wow, está chidísimo. Y de ahí en adelante es una obra en sí misma, completamente, completamente. Por supuesto que me gustó mucho ver ahí a Robocop Weller. Me ¿Cómo no? encantó, y eso soy absolutamente yo, pues me hubiera gustado ver a Nicolas Cage ahí, ¿no? Obviamente. No, ya Cosmatos, no, ya. Y nada más y eres a mí tú. sí. No, no, Ah, sí ¿cómo eres A mí me tú. hubiera encantado ver ahí a Nada más eres Nicolas tú. Cage echándose un polvo por esa nariz preciosa que tiene y explotando los ojos como solo Nicolas Cage puede. Ya lo Bueno, vimos que no, mucho en Eso es Mandy, ya bueno, salió en que totalmente no, Mandy. porque personal. hubiera sido la caricatura Sí, Eso no. es absolutamente, porque creo que con Cosmatos lo ha hecho bien. Con no. Panos Cosmatos lo he hecho bien, está bien, a mí me encanta. No, yo sí Ah, odio Mandy, precisamente por Nicolas Cage, ¿no? Y toda esa Yo sí lo hubiera querido sobreactuación ver ahí. caricaturesca, Yo sí que lo se hubiera querido sobrepone ver a ahí. la atmósfera, pues desde mi Pero, punto pero de bueno, pero bueno, vista. no nos apartemos, es Mandy es otra cosa. Está bien, Peter Weller está increíble, me gusta mucho y creo que la película en sí misma, esta sí es una película, incluso el formato se ve como Sí, tal, claro. me encanta, o sea, creo que es lo mejor. Y sí me encanta mucho también la autopsia, tiene que ver, bueno, no sé, es una película de horror cósmico, tal cual. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a entender el horror cósmico desde otras perspectivas así, cósmicas, valga la redundancia, eh, que superan toda humanidad, ¿sabes? Como todo esto que entendemos por cósmico más allá de toda la comprensión humana. Y esto es como un horror cósmico bajado aquí a la Tierra con todo lo que nos está contando, con esa inteligencia que está ya, eso mismo, ello Ujú. mismo lo dice, eh, modificando el comportamiento de la humanidad desde hace muchos siglos, eones, lo dice desde hace muchos eones. Me gusta mucho y tiene que ver también con la mano de David Pryor, que es el director de este corto, David Pryor, que es el director de esa joyita, que debe ser una joyita de Empty Man. Es el Sí. director de Empty Man y se nota, ahí sí estamos viendo un director con buen futuro, no como el mercachifres de Starfire, ¿no? De Starfire. Con Aquí sí vemos, preocupaciones. Tiene preocupaciones ¿mande? muy claras, con preocupaciones muy, muy claras, Sí, con sí, 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 búsqueda. sí, 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 sí. Entonces aquí sí estamos viendo también, me atrevo a decir, un trabajo sí de encargo, porque al final es el gabinete de Guillermo y no de David Pryor, pero sí, y de Netflix, obviamente, pero sí estoy viendo aquí a David Pryor con una película que no es guión suyo, el guión es David S. Goyer, ni más ni menos, y de Pero Guillermo del Toro, basado en un cuentito que basado en está un muy cuentito. bien adaptado. Leí también, me eché el cuentito, y es muy fiel la adaptación de David Goyer, que también es, como dicen en inglés, hit or miss, porque puede hacer unas cosas espantosísimas Que ya como las ha hecho, guionista, pero le que quedó ya las ha muy hecho. bien la adaptación, es muy fiel al cuento. Es ujú, chambeador el Goyer, porque sí nos entrega unas mugres y otras cosas muy buenas, ¿no? Pero me parece que estos dos cortos, tanto el de David, bueno, no, más bien tanto el de Panos Cosmatos como el de David Pryor, absolutamente autorales, absolutamente, como dice Sergio, con preocupaciones bien claras, bien identificadas, y eso ayuda mucho a esta temporada. Esos dos episodios me fascinan, creo que son mis dos episodios. The Outsider me gusta, Ana Lilia Mirpur me gusta, porque también nos está hablando de algo muy personal, que es como esta onda feminoide. Me parece que está bien, y lo pongo un poquito más arriba de otros, pero sin lugar a dudas tiene dos piernas esta serie y son las de David Pryor y las de Panos Cosmatos. Creo que ahí están las dos joyas de esta temporada. Y no sé, Jorge, si tú sepas si ya confirmaron segunda temporada. Aquí en México, que es el mercado natural, creo, por Guillermo, ni siquiera llegó al número uno en el top 10 del ujú. Netflix, no llegó. Entonces, de ahí en fuera, en otros mercados, no sé cómo vaya a funcionar. Hay que recordar que la más reciente película de Guillermo del Toro, le fue muy mal en taquillas. Ya no fue lo que se esperaba ni en premios, ni en repercusión mundial, ni en taquilla. No sé si tenga que ver con que fue un remake, con que fue una cosa muy personal de Guillermo, lo que fuera, pero su más reciente largometraje fracasó.
Punto. Y respondiéndole a Mauricio, ¿a quién me gustaría ver? Ya como casi me estoy despidiendo, no es que me vaya, pero como para retomar puntos. ¿A quién me hubiera gustado ver, Mauricio? A Mike Flanagan. Para mí Mike Flanagan ahorita, tanto en cine como en tele, hay que seguirlo, hay que ver su trabajo, y está proponiendo cosas bien chingonas. Creo que Mike Flanagan, es que Mike Flanagan también casi, no digo que al nivel de Guillermo, o no lo sé, pero también ya está convirtiéndose en una marca, en un sello, en un nombre propio y muy grande. Entonces no sé si esto tendría que haber sido o existiera en un futuro hipotético o en un mundo paralelo el gabinete de curiosidades de Mike Flanagan, porque está muy cabrón el tipo. Pues es que ya tiene casi su gabinete, ¿no? Con todas las series que está haciendo en Netflix, ya lo manejan como el Flanagaverso, ¿no? Flanagan verso, sí. A mí no se, digo, en fin, perdón, no, digo, a mí me hubiera gustado ver aquí un episodio de él, aunque a lo mejor era como pedir mucho, a lo mejor, no sé si en términos de egos, o de salarios, o de créditos, hubiera sido como bajarlo, pues, al nivel, ¿no? De bajarlo de nivel, bajarlo de categoría, pero me hubiera gustado ver a Mike Flanagan ahí, y me hubiera gustado ver a esta pareja de directores, lo cité ahorita, no me lo sé de memoria, Jeremy Gillespie y Steven Konstanski, que son los directores de The Voice, de esta peliculita también Lovecraftiana, The Voice. Creo que ellos hubieran estado mucho mejor que Catherine Hardwicke, o mucho mejor que bueno, no sé, ya. No digo más. Me hubieran gustado. Y a lo mejor ellos, Gillespie y Konstanski, hubieran sido más asequibles al proyecto que Mike Flanagan. Sí, es una buena propuesta esa, creo. ¿Tú, Jorge, a quién hubieras querido ver? Pues la verdad, a nadie, porque ahora sí, a mí déjenme Alex sorprender, Ortega. Porque pues Alex Ortega. Ten cuidado con lo que deseas, porque se te puede cumplir. Yo no sé si se acuerdan, por ejemplo, del episodio de David Cronenberg en la serie de Viernes 13, que pues igual, el guante, si mal no recuerdo, y yo me acuerdo, cuando la pasaban en Canal 4, pues yo estuve ahí esperando el episodio de grabar. Ya cuando lo vi dije, pues esto es lo que hizo Cronenberg para Viernes 13. Si se acuerdan, tener este formato de un objeto maldito, de la semana, y el grupo ahí como de anticuarios que tenía que resolver el misterio del objeto maldito cada semana. Una serie canadiense, pues basado en la serie, pues todos esperaban a Jason, nombre, ¿no? Pues no. Y pues luego ver estas cosas, luego resulta como muy decepcionante. Yo creo que más bien, como lo apuntaba Mauricio, es tramas, ¿no? Historias o cómics, cuentos cortos. Pero también mejor dejarles a los creadores que hagan cosas originales, porque vean lo que hizo Panos Cosmatos, por ejemplo. Pero es traer también a estas voces autorales que se puedan imponer a lo que el propio Guillermo del Toro les diga, ¿no? De a ver, hace esto, y el de no, mejor hago esto, yo hago mi propia historia y la desarrollo, y pues que lo dejen hacer, porque todos estos nombres de directores, pues traen este bagaje, aunque Catherine Hardy le tiran duro y tupido por Twilight, que también es pues, un trabajo de encargo, pero su otra filmografía, que tampoco es tan necesariamente relacionada con el horror, pues me parece bastante interesante, ¿no? Eso es más bien películas de maduración que ella ha realizado, pero injustamente por todo este odio que se le tiene a Crepúsculo, ya instantáneamente es odiarla. Claro, es de Catherine Hardy. Y no fijarse que es más bien la adaptación que ella no hizo, que es completamente errónea al tratar de llevar esta historia de Lovecraft, ¿no? Yo creo que eso también me resulta bastante interesante, porque Ana Lilian Anipur me parece tener una gran directora, que tiene muchas cosas interesantes que decir y un gran ojo visual, y al igual que Guillermo Navarro, pues se ha dedicado a hacer más bien episodios de un montón de series, y hay episodios incluso que ella ha dirigido que hasta resultan bastante notables, ¿no? Si mal no recuerdo, no sé si ustedes vieron esta producción basada en un cómic Marvel que se llama Legion, que es una serie muy interesante que toma al hijo de Charles Xavier y lo mete en una trama digna de Philip K. Dick. Y hay
un capítulo que dirige ella, que es uno de los más soberbios de la primera temporada, donde rompe como todo lo que se había visto antes y este delirio visual que tiene, y es muy, muy notable. Aquí, la verdad, con lo que hace en el de las cremitas, me pareció execrable, verdaderamente pésimo esa caricatura, sobre todo porque después de verlo, me dio esta curiosidad de ir a ver el webcómic original, y la verdad, esta mujer, Campbell, pues, es una gran maestra del horror en webcómic. Su trama que abarca las mismas preocupaciones de la adaptación, de la autoimagen, la autoestima, de las mujeres y de estos productos que están dirigidos a ella. La protagonista no puede ser más diferente de la que terminó siendo la adaptación. Y la manera como está dibujado, como si fuera un anuncio pues de perfumes o de estas lociones para manos, la manera en cómo ella describe también las cosas que le van ocurriendo a la protagonista, es una gran historia pequeñita de horror, que, insisto, me permitió conocer a la autora Emily Campbell, que aparte en su página están gratis todos estos cuentos, ¿no? Y ver el resultado aberrante, bizarro, caricatura de una película de Brian Yuzna, que realmente no hace nada como por elevar, por lo menos desde mi punto de vista, toda esta temática de el horror femenino y de centrar la mirada en la mujer y cómo ella también se inserta dentro de estas narrativas de horror, lo hace 1000 veces mejor la cuentista original, la creadora del webcómic. Entonces, al ver esto y después de estas adaptaciones, ya me quedó como un sentimiento de, uy, pues mejor no quiero ver nada de lo que me gusta. Si va a terminar siendo adaptado de esta manera tan abigarrada, tan chafa, tan sensibilera, tan poco relacionada con el verdadero horror, ya sea su variante elevada, entre comillas, o el gore más repulsivo, pues, híjole, no, mejor a mí, ahora sí, asústame, Panteón, sorprende de Guillermo del Toro, a ver qué tal, pero pues yo ya no quiero ni imaginar qué pueden hacer. Y fíjate, no conozco el webcómic, qué bueno que nos lo vienes a mencionar, porque sí, hay que verlo entonces, hay que echarle ojo. Fíjate que lo interesante también de este corto de Ana Lily es el único corto que se atreve, de los 8 que vimos, es el único que se atreve a hacer una apuesta visual diferente por completo a los otros. Tiene un juego de encuadres, de angulaciones, de uso de lentes, de un montón, y es el único que se atreve a poner en cámara de manera completamente diferente, con un lenguaje completamente distinto visual este corto. Esa parte sí está bien interesante, desde los puntos de vista subjetivos, desde cómo maneja los encuadres, los tiros de cámara en distintos niveles del eje, no sé, o sea, es la única que se atreve, y fíjate, yo lo hubiera esperado de Guillermo Navarro, que es director de fotografía oscareado, y aquí Ana Lily es la única que se atreve a darle un juego visual bien interesante, y es la única que se atreve a salir del canon, para un programita, al final, lo digo con respeto, de 1 hora de duración para tele. Bueno, para streaming, ¿no? Que al final es lo mismo. Bueno, es lo que les mencionaba. Bueno. Ella tiene como ese sello, esa impronta en varios episodios donde ella ha trabajado de distintas series, ¿no? Como que sí tiene esta manera de darse a resaltar, ¿no? Su propia identidad, aunque las tramas no sean suyas y estén muy alejadas de sus propios intereses. Aquí, obvio, los intereses pues están muy alineados con los de Ana Lily, pero me parece que la adaptación, así muy caricaturesca, que divaga por diversas cosas que no terminan concretándose y que uno lee el webcómic, es muy breve también el webcómic, ¿no? Es una anécdota muy pequeñita, pero es de verdadero espeluzne. Yo creo que es lo que le hubiera gustado hacer a Jennifer Kent, por ejemplo, o al propio Guillermo del Toro, porque tiene un feeling muy victoriano el relato, y aparte se siente muy moderno porque habla, aparte desde el punto de vista de una mujer, de problemáticas femeninas, y siento que lo arruinaron por completo en esa adaptación, y eso después de
leerlo de haber visto la adaptación, obvio, no conocía el webcómic antes, me pareció muy caricatura. De hecho, me recordó en ciertos momentos a el cortito de Isaac Svan, de Cosas Feas. De Cosas Feas. Así que también tiene como ese feeling muy de Brian Yuzna, ¿no? Ajá. Y que, pues, ya. Y también juega con lo visual, así, con lentes, con angulaciones, con puesta en cámara, sí, también. Tal cual, ¿no? Entonces sí me hubiera gustado ver a Ana Lily, pero con un cuento mucho más sólido, ¿no? Que, insisto, después de leer el cómic original, pues sí dices, híjole, no, Merecía una otra oportunidad cosa. desperdiciada. Fíjate. Y la segunda película de Ana Lily, de Bad Batch, es una joyita también, ¿Eh? de Bad Batch también. De aquí, Bueno, por ahí ejemplo, le quedó chica la historia, le quedó grande la directora, no sé, algo pasó ahí. a pesar de las capacidades de Ana Lily, pues aparentemente no. Bueno, de entrada creo que solo a José Luis le gustó, a los Ese otros gustó. tres no nos gustó. Y eso pues, aquí ya habla, al menos me parece, de que pues, no necesariamente los estilos de los directores coinciden con las historias, ¿no? Aquí aparentemente no hubo un match entre ambas y pues ahí está el aparente error, aunque volvemos a lo mismo, es cuestión de opinión personal, ¿no? Porque lo que no le gusta a uno, pues le puede gustar al otro, como el caso de José Luis cuando mencionó a Nicolas Cage, ¿no? Que los tres estamos, agradecemos que Cosmatos haya puesto a Peter Weller, además porque No, y me recordemos gusta Peter Weller. que Peter Weller actuó con su papá, ¿no? En aquella maravillosa película llamada From Unknown Origin, ¿no? Que aquí le pusieron La Rata Asesina, creo, ¿no? La rata asesina, sí. Pero La Rata Asesina. yo creo que está Weller más bien como referente a Naked Lunch, ¿no? Pues a muchas cosas podría ser, Sería ¿no? yo. Que coinciden Ujú. con este segmento sobresaliente. Porque bueno, aquí hay un elemento que rescató muchísimo Cosmatos, Ujú. que es esta cuestión del uso de narcóticos. Creo que es el único Ajá. el único episodio que tiene un protagonismo muy claro y evidente en las drogas. Y es sobre todo que, bueno, si hay un autor posterior que es Lovecraftiano, pues es William Burroughs, ¿no? Bueno, está el Entonces, sueño, la casa de la bruja, también la droga, ahí, que no existe para nada en el cuento original, sí, nada que ver. el oro líquido. No, pero aquí hay de todo, ¿no? O sea, y además es de lo mejor del mundo, ¿no? Y termina siendo, sí, claro, y termina siendo, probablemente el episodio, paradójicamente hablando, me parece que es el episodio más Lovecraftiano, justamente, ¿no? Termina siendo El el de Cosmatos, sí. episodio, el de Cosmatos, termina siendo el episodio que realmente es prácticamente una apuesta al día de las obsesiones de Lovecraft, ¿no? Sí. Y bueno, en este sentido de esta línea, yo estoy muy a gusto con lo que hay, o sea, pese a todo, estoy muy a gusto con los directores y demás. No, imagínate, sí, no. Pero yo pensando en las posibilidades pues, de todo lo que puede suceder ahí en Hollywood y demás, a mí sí me gustaría ver un episodio de Agustí Villaronga, ¿no? Villaronga, que es que es este director de Tras el Cristal, que es un filme realmente muy difícil de ver, ¿no? Y pensando yo en un contraste fuerte en cuanto a las obsesiones de Guillermo del Toro y lo que se proyecta en este filme, pues me gustaría ver algo así. O sea, yo preferiría, si hay una segunda temporada y si se trata de lo que uno desee, bueno, pues a mí me gustaría ver cosas mucho más contrastadas, ¿no? Que es el caso de Cosmatos, o sea, es como si fuera Jimi Hendrix. Bueno, que están los Backstreet Boys y de repente llega Jimi Hendrix, ¿no? Te deja mucho con esa impresión, ¿no? Entonces, no sé si ya para concluir, ¿qué tengamos que decir? Ya estamos Más de rebasadísimos. Rápido, acotar justo ahora que decía de los sueños de la casa de la bruja y estos deseos que mencionas de directores españoles. Pues hace poquito en Morelia y en Mórbido, esta, que yo no la vi, la película de Jaume Balagueró, Venus, por ejemplo, que está basada en sueños de la casa de la bruja de Lovecraft, ambientado en el Madrid contemporáneo. ¿No? Habrá que verla, bueno. Sí, habrá que verla. No sé si alguien de ustedes la vio. No, pues está muy interesante eso que dices. Habrá que ver, ¿no? Para ver justo como todas estas distintas visiones hacia un mismo texto, pues cómo pueden variar y ser muy afortunadas, desafortunadas, según esa ambientación. Y que no es cuestión de dinero, evidentemente.
¿no? Evidentemente. ¿Tú, José Luis? Pues nada, disfrutar lo que hay. A final de cuentas, es importante tener este proyecto de consolidado, porque pues ya está exhibiendo de Guillermo del Toro. Pues sí, es importante. Consolidado a nivel artístico, autoral, pues a lo mejor no tanto, ¿no? Pero pues es importante que ahí esté, a final de cuentas, ¿no? Eso le da la oportunidad también de explorar nuevas facetas, como sería Netflix, si es de su agrado continuar asociado con esta empresa, y a lo mejor dentro de los, no sé, dentro de los cánones que marque la propia empresa, pues saberse abrir paso, ¿no? Este, Cuando comencé a verla, pues inmediatamente vino a mi mente este anuncio que justo hace un par de semanas o menos se publicó de que justamente se va a hacer una nueva temporada, o mejor dicho, se rehará, o no sé cómo decirlo, se resucitará la hora marcada con un roster de directores que pues no voy a mencionar. La nota está en Google, ahí búsquenla. Y no lo sé, no lo sé. Ya lo veremos y si lo amerita en su momento lo platicaremos, ¿no? Reunirnos para platicar sobre este proyecto creo que sí tiene toda una pertinencia y nada, pues a disfrutarlo, ¿no? Pues también, a final de cuentas, es lo que hay, es lo que se grabó, es lo que se filmó, ya lo dijo Sergio, se hizo lo que se pudo con lo que se tuvo, ¿no? Y pues a lo mejor a alguien le encantará la historia de Catherine Hardwicke porque es la directora de Crepúsculo y sea fan y le encante, a nosotros no tanto, ¿no? Habrá quien le guste más uno que otro, habrá quien deteste, como ya lo han mencionado, el de Panos Cosmatos porque no han visto Mandy o porque la vieron y les Muchísima gente la horrorizó, detestó. y por lo mismo que, que la odien, entonces pues ni modo, ahí está, ¿no? Creo que es bueno tener estos productos también en una plataforma tan descafeinada como lo es Netflix, ¿no? Me parece que está bien. ¿Tú, Mauricio? Sí, pues yo también celebro totalmente eh, la existencia del Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Hasta el día de hoy, sin duda, se trata de la serie de temas fantásticos y de terror, si lo queremos ver así, con mayor producción que ha habido. Entonces, eso ha sido totalmente fascinante, disfrutable. Eh, que estemos ya tan maleados, pues ese es nuestro problema, desafortunadamente. Entonces, a veces no podemos disfrutar tanto las cosas como deberíamos. Pero aún así, pues yo me la pasé bien, vi todo de manera muy disfrutable, no en ningún momento quise dejarlo, por el contrario, me mantuvo interesado y cada que terminaba un capítulo tenía mucho interés por ver el siguiente y me encontré con cosas que pues me entusiasmaron mucho, ¿no? En general todo el proyecto me parece pues una maravilla. Creo que hasta antes de esto pues teníamos Masters of Horrors, que era tal vez el, el sueño húmedo más probable o más posible de lo que eran los fanáticos del cine de horror y los mismos creadores del cine de horror, porque ahí teníamos reunidos a grandes directores, bueno, ahí sí tuvimos reunidos a grandes directores de cine, De trayectoria. de género, ¿No? y encontramos capítulos realmente fabulosos. Creo que en ese aspecto Masters of Horror sigue siendo ahorita como que el punto más alto, pero en cuestión, digamos, también de interés y de producción y de intención, este gabinete ha sido muy, muy importante y muy trascendente, ¿no? Ojalá haya una segunda temporada, una tercera, y pues que esto que ha logrado y que pues creo que es la intención de Del Toro de dar voz a realizadores distintos, que se siga dando. Ante esto, pues obviamente siempre habrá resultados distintos y disímbolos y podrá haber resultados muy buenos, como en este caso creo que hubo algunos. Entonces, pues ojalá haya más temporadas del Gabinete de Curiosidades, ¿no? Sí. El sueño húmedo más mojado, Más quería mojado decir de Mauricio. todos. Pues, Y para este tipo de temas siempre recuerdo esa bonita anécdota, pues ha de haber sido que 2003, una cosa así. Pues yo estaba en la Feria del Libro de Guadalajara y el stand más grande pues era el del Fondo de Cultura Económica, por supuesto, era un stand gigantesco.
y estaba lleno de letreritos, ¿no? Había unos letreritos ahí, había una persona muy ocupada ahí en la caja, y el letrerito decía, no pregunte, lo que ve es lo que hay. Esa parece ser la actitud que debemos asumir. Pero bueno, pues igualmente digo, es una celebración maravillosa, por todo lo que hemos visto, por todo lo que hemos recorrido, por estos 30 y pico de años que hemos sido fanáticos del cine de horror, ¿no? Tomando en cuenta que hubo una infancia por ahí, ¿no? Y pues como decía Kafka, ¿no? Pues la infancia termina cuando descubres que vas a morir, ¿no? Entonces, bueno, el cine de horror justamente te da esas visiones, esas percepciones. Yo también me parece que es una fiesta, es una celebración de todos los temas y de todas las cosas, y qué bueno que existe, que ojalá haya muchas temporadas, que se vuelva un referente, como lo fue Master of Horrors, que la rebase, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos que todo eso son potencialidades, todo eso son buenas intenciones y demás, que vengan cosas muy interesantes. Y bueno, pues estarán de acuerdo que la invitación, como siempre, a final de cuentas, pues es que todo el mundo la vea y se haga sus propios criterios, ¿no? Sobre todo que les despierte el interés de buscar los relatos originales. Todos están en la red, si lo saben buscar. Si no han leído ninguno de estos de Lovecraft o los en los que se basa, por ejemplo, la autopsia o el webcómic que mencionaba, todo lo pueden encontrar en internet al alcance de un clic y ustedes hagan sus propias comparaciones, ¿no? Ojalá eso sí provoque, ¿no? Como esta curiosidad, ya que hablamos de un gabinete de curiosidad, bueno, que se despierte entonces la curiosidad también en el público espectador, no espero que todos, pero en algunos, ¿no? Ahora que también luego a lo mejor salen muchos tiktokeros a hablar así rápido como la rana René y órale, y así muy oligofrénicos, hablar de esto, pues que alguien dijera, bueno, esto también hay cuentos y léanlos y están por acá en la red, ¿no? Yo creo que para provocar más inmersión en lo que es el horror, más allá del cine, más allá de lo que son estas series, creo que puede ser algo bien interesante ese pues, ejercicio lúdico que al final de cuentas puede provocar el nombre de Guillermo del Toro en una serie y que a lo mejor pues varios de sus seguidores pues lean lo que no han leído de estos cuentos, que a lo mejor pues también esto provoque que saquen los cuentos publicados de Guillermo del Toro en los que se basan la primera y última historia de ese gabinete de curiosidades y pues que siga dando más para que nosotros aquí como Angry Birds, enojados, pues le tiremos a todas esas series porque no nos gustaron. Entonces, yo creo que el horror va a darnos más sorpresas, a lo mejor no necesariamente dentro de el gabinete de curiosidades, hay que seguirle buscando por ahí, pero afortunadamente ahora todo lo tenemos al alcance de un clic, ¿no? Antes era muy difícil, ahora están ahí, están estas series, viene que, como ya mencionó José Luis, La Hora Marcada, vienen estas nuevas adaptaciones en anime de Junji Ito, en fin, hay como muchas antologías por ahí, como decía, bueno, Creepshow, ni pena ni gloria, pero pues igual para que algunos la descubran por ahí, vale también ahí la pena. Entonces, pues más bien a celebrar todo esto que nos gusta, los miedos, los horrores que se traducen en este tipo de entretenimiento. Así es. Pues listo, si no hay algún otro comentario por ahí en el tintero, vamos cerrando. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado por fin después de un ratito. Y pues bueno, estamos entonces ahí pendientes de lo que sea que podamos comentar más adelante. Muchas gracias a todos. No, un gusto, mi querido Sergio, Jorge, Mauricio, un abrazo a la distancia, pero siempre con mucho cariño. Igualmente, gracias por la invitación, siempre es un gusto, un placer. Gracias también al el único escucha, que seguramente se quedó después de todo este rato que nos quedamos, que ha sido fiel a todas estas cinecropsias que son kilométricas, gracias a él también, o a ella. Muy bien. Pues lo dicho, un placer y gracias a todos y espero que pronto estemos reunidos los cuatro para otra discusión
Cinecropsias. Así Sí. será. Muchas gracias. Hasta luego.